En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Vamos a suspender por 2 minutos hasta que llegue el subsecretario, que está por llegar, y abrimos nuevamente. Bueno. Me dice que no pudo venir al final acá. Así que Perfecto. Bueno, reanudamos la sesión en esta cuarta subcomisión mixta de presupuesto para revisar, esta sesión está citada para revisar la ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y para este efecto tenemos convocado, en este caso viene por parte del Ministerio de Vivienda el subsecretario, a quien saludamos, el señor Guillermo Orlando, y también nos acompaña el señor Aureliano Cano, jefe de la División de Finanzas. Imagino que tendrán alguna presentación que fue enviada, la enviaron recién. Vamos a pedirle a la Secretaría que nos ayude a hacer la instalación técnica en el computador, si es que nos pudiesen ayudar. Y por lo pronto, no sé si es que alguno de los senadores, senadora o diputados quisieran hacer alguna intervención previa. Senador Montes. No, yo solo consultar por qué no está el ministro, presidente. Subsecretario. Para responder, senador, estaba citado el ministro. A la misma hora también una comisión investigadora respecto a la cantidad de funcionarios que hay en el ministerio. Por eso que se excusó el ministro y estoy aquí presente. Presidente. Senador. No, aquí yo creo que es bueno que el ministro, que todos queremos, todo lo demás, pero que tenga claro que es bueno que esté por lo menos en los primeros informes respecto a esto, lo mismo en presupuesto después. Que sería, después podemos seguir con el subsecretario, pero simplemente plantearlo para adelante. Muchas gracias, senador. Senadora Fumbaer. Gracias, presidente. Yo coincido con el senador, pero evidentemente el pobre ministro no se puede... O sea, tendríamos que clonar. tener entonces una coordinación respecto a las otras comisiones, porque no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Bueno, habiendo ya instalada la presentación, le vamos a dar la palabra entonces al señor subsecretario, al señor Guillermo Rolando, para que nos haga una presentación sobre la ejecución presupuestaria y, bueno, los planes presupuestarios también para el año que viene y las políticas en materia de vivienda y urbanismo. Diputado, muchísimas gracias. Sí, también solo para reforzar, también les pedimos ahí las disculpas de parte del ministro, que justamente nos tuvimos que repartir en las dos comisiones. Yo no sé si hay un pasador de láminas para que tal vez sea más fácil, o si quiere yo me siento, o si quiere yo me pongo allá como... Sí, para el... Bueno, nuevamente muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Esta presentación, justamente como fue el marco de la invitación, lo que intenta mostrar son los avances del Ministerio en estos ya casi 6 meses de trabajo, con una línea importante, como usted bien lo planteaba, diputado, en lo que es la ejecución presupuestaria, y también con varios de los ejes que hemos venido trabajando como Ministerio, y que obviamente implicarían de alguna manera algunas modificaciones, ¿cierto?, para los próximos años, obviamente, en la distribución del presupuesto.
lo primero aquí, solamente pasar muy rápido, que siempre intentamos, ¿cierto?, reforzar las visiones, ¿no? El Ministerio, lo primero desde el punto de vista de la vivienda, ¿cierto?, el poder ampliar, diversificar a lo largo del país, de acuerdo a las distintas necesidades que tenemos en el territorio, ¿cierto? Promover barrios socialmente integrados. En el fondo de la vivienda ya pasamos a la mirada de barrios, después ya pasamos a la mirada de los espacios, entornos, espacios públicos, la mirada más de ciudad, y con un eje siempre muy fuerte en lo que son los planes, a esta altura me atrevo a decir casi lamentablemente permanente, ¿no?, de reconstrucciones de acuerdo a una serie de catástrofes naturales que van ocurriendo en nuestro país. Ahora sí, ya para entrar algunas cosas que hemos estado bien involucrados, ¿cierto?, en este tiempo. Lo primero, para poder compartirles la conformación de los equipos, ¿cierto? Como ustedes saben, a través de los sistemas de alta dirección pública, ya se ha finalizado el proceso en 7 de las 15 regiones. Como se puede observar ahí, hay 2 de las regiones que es la región metropolitana y la Araucanía, que el proceso termina antes, 5 regiones, para terminar los que están en color azul, que es Tarapacá, Antofagasta, lo que es también en la región de O'Higgins, lo que es Biobío y lo que es la región de los lagos. Están asumiendo entre la semana pasada y esta semana, y actualmente, como se puede ver acá, ahí con el trabajo en conjunto con el Servicio Civil, vienen los siguientes calendarios de concurso. Ahí, como se pueden ver, algunos están en pleno llamado, otros ya están en revisiones de los distintos currículums. Pronto en algunos van a hacer las entregas de las ternas, y también, como ustedes bien saben, también es por alta dirección público el cargo del director del Parque Metropolitano también. Y ese cargo, justamente como sale acá, cesa de funciones el día 6, justamente esta semana, el 6 de septiembre, así que inmediatamente también vamos a partir con el proceso de la búsqueda de un nuevo director también. Así es, justamente, diputado, y la decisión que tomamos junto al ministro fue justamente no cambiarlo, un profesional de larga data y de altísimo nivel profesional en nuestro país, de modo que esta es la fecha que él cumple su periodo. Y así que por eso que vamos a partir ahora con el nuevo llamado. Entrando ahora para algunos ya temas más puntuales, ¿cierto? Solo probablemente como recordatorio, ¿cierto? El presupuesto vigente, aprobado, ¿cierto?, por ustedes, más algunos ajustes que se han hecho durante el año. Estamos hablando de un nivel de 2.530 millones de pesos. Esto está en millones de pesos. Y también para poner en el porcentaje, eso también siempre interesante, en un Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde uno de los énfasis en los últimos años, yo creo que ha sido bastante transversal también en las distintas administraciones, el cómo de alguna manera también se va dando cada vez más peso hacia la mirada urbana. Vamos a mostrar algunas de las láminas que vienen más adelante, varios de los ejes también que se quieren poner énfasis en lo que le llamaríamos la agenda urbana del Ministerio de Vivienda. Ahí, como se puede observar, 72% de los recursos están asociados a la línea de vivienda, así que lo podemos poner en nosotros le llamamos los ámbitos, los macroámbitos, y en torno al 15% tiene que ir a los ámbitos de ciudad, y todo el resto, como se podrán imaginar, desde recursos humanos, temas de servicio, los famosos títulos, el subtítulo 22 y otros más que lo complementan. Pero aquí, como se puede observar, el gran porcentaje tiene que ver, insisto, las inversiones. Nosotros le llamamos a los temas del ámbito de la vivienda, y después viene para el ámbito de la ciudad. Para entrar de a poco, ¿cierto?, en cómo han estado los avances del presupuesto, el gasto a la fecha. En esta lámina, como se puede observar, aquí están los distintos ámbitos, donde más se incluyen lo que son los préstamos. Ya también vamos a hablar un poco a lo largo de la presentación del uso de los préstamos como instrumento también que tiene el Ministerio de Vivienda para poder financiar sus distintos programas. Como se puede ver, ¿cierto?, los porcentajes de ejecución, esto es al cierre de julio. Como ustedes se podrán imaginar, el Ministerio demora algunos días para poder entregar el cierre al mes siguiente, por eso que no está aquí al 30 de agosto, entendiendo la fecha hoy día que es el lunes 3 de septiembre, por eso que es todos los números ya conciliados que tenemos aquí es al 31 de julio. Como se puede observar, el avance de la ejecución está en un 57%, y se pueden ver los distintos desgloses y algunos detalles que obviamente vamos a ir compartiendo a lo largo de esta presentación, como se puede observar, con algunas diferencias en los porcentajes. El que está bastante más avanzado es en lo que es vivienda, donde 2/3
del presupuesto ya ha sido ejecutado y, como se puede observar, en el ámbito de ciudad va algo más retrasado. Para seguir avanzando, de acuerdo al presupuesto vigente y lo que nosotros, bueno, como todas las instituciones, ¿no? En este caso institución pública, al cierre de julio y cómo estimamos que debiese ser el gasto para los próximos meses que vienen, ¿cierto? Desde agosto a diciembre. Como se puede observar ahí, tenemos una proyección que faltaría, de alguna manera, ¿cierto? 70.000 millones en el gasto para este año, donde estaría este déficit, y después vamos a entrar en algunos detalles que están esencialmente en lo que es el subtítulo 33 asociado a la línea de vivienda. Para seguir avanzando, obviamente, de las varias cosas que hemos estado en estos meses es de alguna manera como esta proyección de déficit, ¿cierto? ¿Qué herramientas, qué instrumentos vamos teniendo? De modo de obviamente que no impacte de manera relevante el funcionamiento cotidiano del Ministerio. Entonces, como se puede observar ahí, el déficit de estos 170.000 millones, ¿cierto? Insisto todo el rato, todo el momento en pesos. Aquí tenemos, la verdad, tres formas que son acumulativas de manera de poder paliar este déficit. Insistimos siempre con el ánimo del funcionamiento del Ministerio no se vea alterado en ninguna de sus acciones. Lo primero, que tiene que ver con un traspaso de recursos, ¿cierto? Del subtítulo 31 al 33, es decir, de ciertas obras urbanas hacia el esquema de viviendas, entendiendo que son obras donde algunas de las regiones ya a la altura de la fecha empiezan a declarar que no tendrían la capacidad de poder terminar en un 100% aquellas obras, o que el calendario por distintas razones se va aplazando. Lo segundo, y probablemente la parte más esencial, que tiene que ver con las acciones del MIMBU, y las acciones del MIMBU tiene dos ejes acá. Un eje tiene que ver con el uso de los préstamos. Ya vamos a explicar algún pequeño detalle en qué consisten los préstamos. En el fondo, cómo algunas de las obras existentes a lo largo del país se puedan traspasar a lo que es préstamos. Otro de los temas que hemos hablado también con la DIPRES, que tiene que ver con los momentos de las escrituraciones de las viviendas, en el fondo poder pagar de vuelta el préstamo una vez que se inscriban en el conservador de bienes raíces. Y lo tercero, obviamente esto lo tenemos pensado para el mes de diciembre, y para aquellas constructoras quienes de alguna manera sí tengan la capacidad financiera, es simplemente aplazar algunos gastos de las últimas semanas de diciembre, poder traspasarlas a las primeras semanas de enero, de modo que de reducir la presión de gasto para este 2018. Y como se puede observar, nos queda un pendiente por financiar, que lo estamos conversando con la Dirección de Presupuesto, de modo que se pueda suplementar de alguna manera al Ministerio para poder reducir esa posible proyección. Para seguir avanzando, otro de los temas interesantes, ¿cierto? Y que les veníamos comentando, que esta herramienta de... Disculpe, senador, usted tiene una... Senador, sí, una interrupción. No, desgraciadamente tengo que ir a una reunión, pero quiero aprovechar de preguntar, porque usted usa el concepto de déficit, que un déficit es un concepto bastante extraño a lo que ha sido la discusión presupuestaria de vivienda. Nosotros, cuando definimos todos los años el presupuesto de vivienda, normalmente el presupuesto casi en un 90, 93, hasta 95% es arrastre. No son gastos nuevos, o sea, son gastos de proyectos que se inician en periodos anteriores. Y lo que se inicia este año está considerado dentro del 10% nuevo, todo lo demás es arrastre. Eso ha sido normalmente. Entonces, que ahora se incorpore el concepto de déficit resulta extraño, porque la verdad que más que déficit son lo que es normal de arrastre. Y además, el gran problema a fin de año del Ministerio es que tiene un excedente. Es todo por el ciclo de las obras. Entonces van trasladando de una región a otra. Yo en algunos presupuestos lo he conocido directamente, creo que 255, por ejemplo, que hay regiones que lo hacen completo, hay regiones que les queda un excedente y lo trasladan a la otra. O sea, hay un movimiento de recursos de un lado. Por eso a mí no me parece que sea lo más apropiado. Por lo menos es totalmente anormal usar el concepto de déficit para lo que hemos estado hasta ahora, ¿no? Porque se produce ese movimiento. Eso, presidente. O sea, aquí gran parte del presupuesto, 90 o 95, es arrastre.
Vamos a darle la palabra al subsecretario para que se refiera al tema. Presidente, muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, senador, de que, bueno, los dos conocemos bastante bien el Ministerio, ¿cierto? Como usted bien lo dice, que el porcentaje más alto es arrastre y un porcentaje, el más pequeño, es nuevo. Pero acuérdese, senador, que acá están los préstamos, y los préstamos no estaban considerados, al menos en gran parte de lo que hemos ido estudiando junto a la DIPRESA, y aquí insisto, siempre con el ánimo, y usted bien lo sabe, de cómo en conjunto podemos aplanar los gastos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó este año 2018? Como usted bien lo dice, el porcentaje importante son los arrastres, ¿cierto? Un porcentaje más pequeño son las obras nuevas, pero viene también lo que se llama la restitución de los préstamos. Y la restitución de los préstamos, yo desconozco, y aquí insisto, quiero ser muy respetuoso, senador, de las discusiones que fueron. Usted sabe, yo no participé el año pasado, pero se agrega una variable nueva en la proyección de gastos del Ministerio, y al menos discutiéndolo con la división de presupuesto, esto lo hemos ido viendo en conjunto, porque para ellos también ocupan ese lenguaje del déficit, entendiendo, insisto, aquí ya no es solo el arrastre más algo nuevo, sino que es el arrastre, algo nuevo, y la restitución de los préstamos, que agrega una variable nueva al presupuesto, por lo menos de manera masiva, de vivienda. Senadora Fumber. ¿Qué préstamos son esos nuevos que la variable nueva, digamos? Senadora, y a través, por intermedio de usted, presidente, a partir del año 2017, perdón, vuelvo un poquito más atrás. En los proyectos ustedes lo manejan bien, ¿cierto? En el Ministerio de Vivienda, cuando se empieza lo que son las obras, ¿cierto? El Ministerio va haciendo lo que son los pagos de caja, por avance de caja, ¿cierto? Y eso es a través... Justamente, son los anticipos. Y esa es la línea 33, y que se va gastando y se va viendo en la contabilidad directa como un gasto directo, ¿cierto? Y desde el año pasado, desde el año 2017, se empezó a ocupar de una manera que es bastante relevante. Estamos hablando de 743 mil millones de pesos, de los cuales 500 mil millones fueron el año pasado, donde se ocupó otra herramienta financiera, que son los préstamos. Y los préstamos, la gracia que tiene, es que no queda reflejado en el gasto del año del Ministerio. Entonces, si bien sigue la ejecución o el fondo de la producción del hábitat, de alguna manera, ¿cierto?, pero no queda reflejado en el gasto de ese año, a pesar que las empresas siguen construyendo a través de un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando terminan las obras, 18 meses después en promedio, que empieza a corresponder a este segundo semestre y gran parte del próximo año, ese préstamo se devuelve y el Estado, lo que está atrás del Ministerio, se restituye. Y restituir es que ahí se paga. Entonces, obviamente que tensiona mucho el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Entonces, como uno lo entiende, es una muy buena herramienta financiera para lo que uno le llama aplazar gasto, pero manteniendo un programa habitacional de alto nivel. Sí, el diputado Sandoval tenía la palabra y luego el senador. Sí. Perdón. Senador, perdón. ¿Qué periodo pasado? No te preocupes, me dicen alcalde en mi región y no me hago ningún problema. Así que, en todo caso, a ver, respecto al tema del déficit, que el Ministerio por lo demás ha hecho varias presentaciones en las comisiones respecto de la conducta y la construcción de este déficit, tampoco podemos desconocer, ¿verdad?, que... Y conozco el caso de mi región, ¿verdad?, que se aprobaron muchos programas de construcción de viviendas sociales, pero el monto del subsidio asignado por el Ministerio, ¿verdad?, para la construcción de estas viviendas no logra financiar la construcción en mi región de Aysén. Y por lo tanto, un subsidio que alcanza, no sé, los 1.400 UF con el aporte de la familia. En Tortel, por ejemplo, construir una casa de estas características cuesta 1.900 UF. En Puerto Aysén, al lado de Coyhaique, 1.800 UF. O sea, no alcanza el tema. Muchos de estos programas se entregaron y hoy día algunos de ellos recién están en fase de regularización. La última, Chacra Cristi, por ejemplo, el subsecretario la conoce sobremanera, ¿verdad?, 152 viviendas, y hubo que esperar mucho tiempo para buscar la componente del cofinanciamiento que permitía ejecutarlo, porque con el subsidio no alcanzaba.
Y tenemos un compromiso por lo demás de hacer una revisión respecto del monto de los subsidios y el valor real de las viviendas en su despliegue en las regiones. Porque si comparamos solamente la tabla de construcción que tiene el propio Ministerio de la Vivienda con respecto a los subsidios, el propio Ministerio de la Vivienda reconoce que el subsidio no alcanza. Por eso hay una diferencia, sin duda que sí. No, yo creo que sería bien bueno precisar conceptos en esto, porque nosotros normalmente hablamos de anticipo y por lo tanto era una cuenta del subsidio, ¿no es cierto? Que era una forma de tener capital de trabajo para efecto de iniciar obras, etcétera. Y en la medida en que subían los costos, como dice el senador, eso era una cantidad mayor, efectivamente. La Contraloría en algún momento objetó el concepto de anticipo, porque dice que por definición el anticipo no existe porque debe ser pagado después de realizadas las obras. Entonces ahí se incorporó el concepto de préstamo. Pero eso es una cosa. Otra cosa es cómo se genera el déficit, porque es distinto. Porque esto es una cuestión esencialmente contable, la que yo estoy, y clase de nomenclatura, que dice no se puede anticipar porque todavía no se ha ejecutado plenamente. Entonces yo lo único que pido, presidente, es que esto se aclare bien, porque al final nos vamos enredando. Que se aclare bien, y qué es lo que motivó el cambio de concepto de anticipo a préstamo, lo que yo recuerdo. Y otra cosa es lo que dice el senador Sandoval. El senador Sandoval dice que han subido, que efectivamente el valor en muchos lados, el valor de las obras es mayor que los subsidios, y siempre le hemos dado flexibilidad al Ministerio para que tenga los factores de ajuste, y por lo que leí en la prensa de hoy día está pidiendo más flexibilidad. Ya me parece bien. Creo que hay muchas cosas que no se pueden estandarizar, que requieren costos distintos dependiendo de realidades distintas, y vi al ministro hoy día haciendo unas declaraciones que está pidiendo incluso una ley para tener esa flexibilidad, que puede ser, o sea, yo creo, pero aclarar los conceptos es lo único que pido. Subsecretario. Perfecto. Sin ánimo, obviamente, de este punto alargarlo, senador, pero insisto en que son cosas distintas. Eso es bien relevante dejarlo bien claro. Acá no es un tema de nomenclatura. Son mecanismos muy distintos. Para ser bien explícito, un anticipo, como el lenguaje lo dice, se paga un porcentaje de la obra antes que empiece, y a medida que va avanzando, generalmente es cada 20% de avances de obra, y eso se va registrando contablemente en el año que se va gastando. Eso es bien importante. Y el préstamo es una figura que es distinta. El préstamo, como el lenguaje lo dice, cuando uno va a una casa comercial y uno pide un préstamo, uno lo paga más adelante. Y lo que le ocurre al Ministerio de Vivienda, que el préstamo que otorgó el Estado en los años 2017 se tiene que pagar en este segundo semestre y esencialmente durante el año 2019. Son cosas distintas. Así que por eso que la verdad que me gustaría, por favor, dejarlo muy claro. Acá no es nomenclatura, son cosas completamente distintas. Okay, senadora von Baer. Yo creo recordar la discusión de esto en las últimas. Y yo entiendo aquí que quien presta es el Ministerio y quien debe devolver son las empresas. Entonces, si es que usted dice, para entenderlo bien, que el año pasado se le entregó a las empresas, ¿eso debiera empezar a devolverse ahora? ¿Y por qué se produce el déficit si ahora debieran empezar a devolver? Cero, gracias por la pregunta, porque ese es justamente el centro del punto. Si quiere, incluso poniendo una lectura personal, ante una economía ralentizada en el año pasado, y con un programa habitacional que lo va a mostrar que es bastante alto, y al no haber tanta caja desde el Estado, se ocupa esa herramienta. ¿Cómo funciona la herramienta? Uno le dice el año que usted quiera, hablemos si quiere el 2017, uno le dice con el ánimo de que siga habiendo se sigan entregando soluciones, lo cual hasta ahí estamos todos completamente de acuerdo. Esta es solo una discusión técnica de cómo funciona. El Ministerio le hace un préstamo, en el fondo con los mismos recursos, exactamente los mismos recursos, que a través de una línea que se llama la línea 32, pero esa no queda registrada como gasto del año 2017. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La constructora hace su avance de obra, termina ahora este segundo semestre, devuelve el préstamo, porque es un préstamo, se devuelve, y ¿qué es lo que ocurre? Que ahora el Ministerio, de su plata, que es contable, lo restituye y lo paga. Entonces, lo que se ejecutó y se trabajó durante el año 2017
se está pagando ahora y se va a pagar esencialmente el año 2019. Entonces, claramente hay una presión extraordinaria, en el sentido que no es algo normal, para el Ministerio de Vivienda. Y eso es lo que explica ahora, insistimos, ustedes lo saben, siempre con el mejor de los ánimos, por supuesto, de que lleguemos a un equilibrio y cómo lo hacemos. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia en conjunto a la elección de presupuesto? Y yo creo que es muy atingente a la comisión que estamos actualmente. Como el senador Montes lo plantea muy bien, es bastante predecible el presupuesto del Ministerio de un año al otro cuando uno tiene solo arrastre de lo que ya viene y con algo nuevo. Pero cuando uno tiene que pagar literalmente deudas, lo pongo en ese lenguaje porque es una deuda, este préstamo, hay que hacer un mecanismo de poder aplazar esto y lo estamos tratando de aplazar en mecanismos a 4 años. O si no, la verdad, no tendríamos la capacidad o tendríamos que pagar un porcentaje tan alto de deuda y esta yo creo es la frase que de verdad me gustaría dejarles. Y con la misma analogía que plantea muy bien el senador, como es un porcentaje pequeño, todo lo nuevo, las obras nuevas en el primer año, si es que uno lo reemplaza prácticamente en su totalidad con pagar una deuda, uno se queda sin programas nuevos, sin proyectos urbanos nuevos y sin proyectos habitacionales nuevos. Entonces, de verdad y después, por favor, cualquier duda que tengan de poder explicarles en más detalle, pero insisto, esto no es un tema de nomenclatura, esto es un instrumento financiero que es muy válido y muy interesante ocuparlo, pero que está afectando directamente a la ejecución del Ministerio de Vivienda. Para seguir avanzando, ahora vamos a lo que uno le llama el programa, ¿cierto? El Ministerio de Vivienda, como bien sabemos, ocupamos dos lenguajes. Uno lo que es la caja, lo que vamos gastando en el año, y el otro que lo que es el programa, ¿cierto? Aquí, esta sí que es el porcentaje más alto, pero es lo que es lo habitacional. Y aquí es donde entra todo el esquema de subsidios, ¿cierto? Para segmentos medios, segmentos vulnerables, para reparaciones, temas rurales, para temas térmicos. Acá está todo el volumen completo del programa habitacional. Hicimos que es bien interesante acá el panel, ¿no? En 15 años de cómo se ha comportado, por lo menos hasta este año 2018, y cómo probablemente sería un anhelo por lo pronto. Ha habido algunas conversaciones con la Dirección de Presupuesto y algo tiene que ver esto que yo les comentaba de los 4 años. Y aquí como se puede observar que también es una herramienta que se ocupa muchas veces en el Ministerio de Vivienda, que apenas está la aprobación del programa para el ciclo siguiente, muchas veces se hace lo que se llama el adelanto de programa. Me explico, lo que se aprobó para el programa 2018, en este caso, como se puede observar acá, son 6,3 millones de UF, es decir, un poquito más del 10% del programa que estaba asignado para este año, por distintas razones, ¿cierto? Se anticipa y como se puede observar ahí, se utiliza durante el año 2017. Entonces, como se puede observar acá en el año 2018, hay una caída que no es menor, de un poco más de 20 millones de UFs de programa, si es que uno lo compara entre el año 2017 y el año 2018, y aquí insisto, siempre con el ánimo de construir, por supuesto, y lo que queremos como Ministerio, como se puede observar desde el año 2019 hacia adelante, que de alguna manera, ojalá tengamos un volumen razonable, y ustedes más que nadie lo saben como parlamentarios, que estos volúmenes se reflejan después en cantidad de subsidios según los programas en sus distintos distritos. Subsecretario, ¿qué son, si me permite la pregunta, qué son esos 6.3 que se repiten quizás casualmente tanto en el año 2017 como 2018 que están agregados arriba? Muchas gracias, presidente. Es justo el 6,3 que está en blanco del año 2018, probablemente, gracias por la acotación, nos faltó una flecha, es lo que pasa al año anterior. Entonces, si se da cuenta, es el traspaso de lo que estaba asignado para este año 2018 que se utiliza durante el año 2017. Y lo que obviamente, lo que tenemos presupuestado o lo que el anhelo, ¿cierto?, lo que ya hemos ido trabajando a través del PEGIR y muchas conversaciones con la Dirección de Presupuesto, es que el año 2019 podamos tener un programa habitacional del mismo nivel de que sea del año 2018. Por lo menos desde el adelante, senador. Por favor. No, consulta cómo estamos en la gestión financiera y la proyección que se plantea acá. Uno ve el proyecto presupuesto 2019 muy calzado con lo que pasó el 2018, y el 2018 con una fuerte caída del año anterior y una proyección de gasto donde recién el 2024 vamos a recuperar el nivel. O sea, es curioso porque esa diferencia de márgenes de inversión 2015-2017 con respecto a lo que se está proyectando en este periodo, ¿ya? Recién el 2024 vamos a llegar a los niveles de inversión del año 2017. Gracias, senador, por la pregunta.
como se podrán imaginar, obviamente desde el Ministerio de Vivienda, como cartera en sí, somos los primeros en tratar de empujar que haya un programa habitacional robusto para cada año. Eso, como se puede imaginar, es así. Esto tiene que ver con las discusiones que hemos tenido con la división de presupuesto, por eso también lo pusimos de este mecanismo. Como ustedes pueden observar, en el año 2015, 16 y 17, esto es lo que se llama el programa. Y también el Ministerio, más o menos, un programa se ve reflejado en un mayor gasto 2 años después. Entonces, los aumentos del 2015, 16, 17 se empiezan a verse reflejados muy fuertes justamente en estos años. Y por eso que se ocupó también la herramienta del préstamo. Entonces, por eso será una discusión, y le agradezco ese punto, que lo tenemos obviamente siempre con el ánimo de cuidar las arcas fiscales de nuestro país, no hay ninguna duda en eso, pero lo que sí también nos va pidiendo la división de presupuesto, que tener algún crecimiento que sea relativamente atenuado, entendiendo de que en los 3 últimos años aumentó fuertemente el programa habitacional y se está pagando justamente el año 2018 fuertemente, y esencialmente va a ser el año 2019. Por eso también lo ponemos a la mesa como discusión, entendiendo que se va a entrar cada vez con más detalle aquí la discusión de presupuesto para el próximo año. Y si entiendo bien, en la práctica sería congelar este año del 2018 al 2019 el mismo monto que fue asignado para para los programas. Exacto. Nuestro plan es para el 2019 dejarlo en el mismo monto de lo que ya fue asignado el 2018, más allá de que se haya adelantado para el año anterior. Por ende, lo real para este 2018, si se dan cuenta, es lo que está en negro, es el 54. Lo que queremos es que por lo menos vuelva a estar a lo que ya estaba preasignado para este año, y muy de acuerdo con la pregunta y sugerencia del senador Sandoval, bueno, ver cómo de alguna manera esto va subiendo para que intente de alguna manera tener volúmenes similares a los 3 años anteriores, pero también desde el punto de vista del Ejecutivo, esencialmente desde la Dirección de Presupuesto, obviamente lo que nos dicen, como esto se empieza a pagar, eso yo creo importante ponerlo a la mesa. Acuérdense que estos son cantidades de subsidios que se ponen a la mesa, y después entre que se genera el proyecto, empiezan los inicios de obra, se construye la obra, generalmente estas mismas barras se desplazan 2 años para lo que realmente es pagar, ¿cierto? Lo que es la caja en sí. Entonces, como se puede observar, son estos años lo que le corresponde pagar. Y ya estamos en plenas conversaciones con la División de Presupuesto para cómo retomar de alguna manera algunos de los volúmenes de los años anteriores, pero también cuidando de alguna manera la caja del Estado. Senador. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo, ¿verdad?, que hay necesidad de cuidar las cuentas fiscales y todo lo demás, pero solamente quiero poner sobre relieve que aquí el efecto que es más allá meramente presupuestario, esos varios millones de UF menos anuales que se van a disponer, ¿verdad?, en definitiva son menos soluciones, menos posibilidades de atender la demanda de un tema enormemente esencial. Yo, por lo menos en la discusión presupuestaria 2019 sería bueno tenerlo presente, porque al final de cuentas el único castigo, entendiendo el tema fiscal, pero también el único castigo es que van a haber varios cientos también, así como hay varios millones menos de UF disponibles, van a haber varios cientos también de familias que van a seguir esperando, ¿verdad?, la posibilidad de contar con el sueño, y no es de cualquier sueño, es de la casa propia. Así es. Señor, imagínense, nosotros como cartera compartimos plenamente la mirada, pero también al ser parte, usted también lo sabe, bueno, todos los parlamentarios que están acá, ser parte del Ejecutivo, un gobierno, y cómo vamos buscando los distintos equilibrios, pero les agradecemos también que hayan levantado ese punto. Para seguir avanzando, aquí tal vez en un poquito más de detalle, sin ánimo de entrar en tanto detalle, pero aquí lo que tenemos nosotros como propuesta es todo el cuadro que está aquí en rojo, como se puede observar, ¿cierto? Ahí donde hablamos de estas 61 millones de UF, de acuerdo a los distintos instrumentos que tenemos, y desde el punto de vista de soluciones, que es lo más importante al final, más allá de hablar de millones de UF, son cuántas soluciones habitacionales hay, tanto para cuantitativa, ¿cierto?, para entregar una solución de una vivienda, sea para adquisición de una vivienda, o para arriendo de una vivienda, o para construcción de una vivienda. Como se puede observar, estaría pensado para entregar 85.000 unidades el próximo año. Y para lo que tiene que ver con el déficit cualitativo, ¿cierto?, lo que son mejoras, reparaciones, ampliaciones, entorno, temas térmicos, estamos hablando de cerca de 100.000 soluciones. Entonces, lo que ponemos aquí a la mesa es un programa que debiese beneficiar algo más de 185.000 familias en nuestro país. Se preguntarán algunos si es que lo comparamos al año 2018,
¿por qué la cantidad de unidades es menor? ¿Cierto? Un poco más de 20.000 unidades menos a lo que estaba programado este año 2018 y está esencialmente focalizado en que viene una mejora, la implementación de una mejora en todo lo que son los programas cualitativos, tal vez un lenguaje que muchos lo habrán escuchado acá, que yo sé que suena un acrónimo a veces complejo, el 3PF, ¿cierto? El programa de protección del patrimonio familiar, que hace bastante tiempo se viene trabajando en eso y debería estar en operación el próximo año. Y ahí básicamente se lo llevo a recursos, son más recursos por unidad, es decir, que se pueden hacer una mayor cantidad de mejoras a una vivienda. Y es bien interesante porque para el Estado, obviamente, ir 1, 2, 3, 5 veces a una vivienda le sale muy costoso. Entonces lo que tiene mucho sentido es que en un solo proyecto se puedan mejorar y arreglar muchas de las partidas y por ende de las deficiencias cualitativas de una vivienda. Para seguir... Mucho gusto. Para seguir avanzando, aquí ya vamos más hacia los temas de las líneas urbanas, que tiene que ver con cuáles son, cómo se reparte, ¿cierto?, el presupuesto y por ende los ejes esenciales para este año 2018. Como lo pueden observar, el presupuesto es sobre los 440.000 millones de pesos en temas urbanos. Siempre es relevante el poner, bueno, ¿y cómo se distribuye esto? La parte más esencial tiene que ver con las vialidades. Tal vez las letras están relativamente pequeñas, pero les trajimos varias de las presentaciones impresas solo para poner aquí, es un abanico que es muy grande de obras urbanas que llevamos adelante como ministerio, temas de vialidades como en la conurbación Temuco para las Casas, donde muchos lo habrán visto, como se puede ver aquí también en toda la continuación de la costanera del mar en San Pedro de la Paz. Son obras, la verdad que son bastante grandes. Un pequeño paréntesis, si quieren más. La mayoría de la ciudadanía asocia esencialmente al Ministerio de Vivienda, como el nombre lo dice, ¿cierto?, para entregar una solución habitacional o mejorar una solución habitacional, pero la cantidad de inversiones y proyectos y mejoras a la ciudad que tiene el Ministerio es enorme. Y aquí se puede ver en cada uno de los ejes. Pavimentos participativos también, que es otro de los porcentajes importantes, espacios públicos, mejoras, ¿cierto?, de paseos costeros, mejoras de plazas, mejoras de entorno. También está el programa Quiero mi barrio, que probablemente... la mayoría deben estar muy familiarizados en eso y ahí cómo se puede ver cómo se distribuyen de acuerdo a los distintos porcentajes. Y también toda la línea de parques urbanos que trabajamos. Hay una lámina especial que les vamos a mostrar respecto a la cantidad de parques urbanos que el Ministerio de Vivienda está asociado, ya sea en su fase de diseño, construcción, mantención o gestión. Ahora sí, entrando ya un poco a los ejes transversales que hemos definido junto al ministro, ¿cierto?, el ministro Monkeberg, y que nos ha pedido el presidente en cada uno de los ejes. Aquí son 7 puntos esenciales, ¿cierto?, que como administración estamos haciendo bastante hincapié. Voy a ir uno por uno con ellos para poder explicarlos de alguna manera. Lo primero tiene que ver con los planes urbanos habitacionales, y esto es bien relevante. Los planes urbanos habitacionales, o vuelvo un poquito más atrás, el Ministerio de Vivienda históricamente ha sido un actor relativamente pasivo desde el punto de vista de las planificaciones de ciudad, ¿cierto? En el fondo llegan proyectos, se ponen normas, se ponen recursos y el Ministerio de alguna manera va revisando, iterando las mejoras de los proyectos hasta que de alguna manera se aprueban, se le asocian recursos y se empiezan a construir. Lo que se quiere poner acá con mucha fuerza es poder pensar en territorios más grandes dentro de la ciudad, donde sea el mismo ministerio que de alguna manera a través de planes maestros pueda planificar un territorio. Dónde va un espacio público, dónde va un área verde, dónde va proyecto de vivienda para segmentos medios, dónde va un proyecto de vivienda para segmentos más vulnerables, cómo nos asociamos con otras entidades públicas para que los distintos equipamientos, ¿cierto?, un centro de salud, un centro educacional, pues se puedan justamente incluir dentro de este territorio. Y aquí, como se puede ver, es un programa que es bastante ambicioso. Actualmente se está considerando en la cartera 33 proyectos urbanos habitacionales en distintas regiones del país. Y justamente lo que se quiere acá es cómo el Estado, obviamente, con apoyo de los privados, pero que sea el Estado quien de alguna manera vaya planificando las ciudades, sobre todo en las zonas de las extensiones naturales. Sin entrar en los detalles de cada uno de ellos, pero como pueden observar ahí, en gran parte de las regiones del país se están desarrollando este tipo de proyectos, y aquí sí que requiere capacidades muy amplias, no solo desde el Ministerio de Vivienda, sino capacidades de poder coordinarnos con muchas otras entidades públicas más allá de lo que es el Ministerio.
Otro de los ejes para seguir avanzando es la regeneración de barrios vulnerables. Probablemente algunos se acordarán años atrás, lo que en algún minuto se llamó un programa Segunda Oportunidad, que lo que buscaba, usted lo conoce muy bien, senador, ahí en la sexta región, ¿cierto? Aquí también hay una declaración como Estado, de decir, en muchas políticas urbanas habitacionales se han hecho las cosas muy bien y en otras la verdad es que nos hemos equivocado como nación. Y empezamos a observar que hay ciertas zonas de nuestras urbes donde se concentran gran parte de los problemas sociales y tienden a coincidir con masificaciones de entregas de soluciones hacia varias décadas. Esto también fue bastante transversal y con una falta bastante compleja, diría yo, ¿cierto?, de espacios verdes, con viviendas de dimensiones bastante pequeñas, muy aisladas de las conectividades desde las ciudades. Entonces, lo que se está haciendo acá, junto con reconocer, es agarrar un polígono, y esto no es menor porque requiere sofisticación que es bastante alta, lo que muchos le llamarían urbanismo del siglo XXI, en el sentido de cómo se regenera. ¿Y qué significa regenerar? Regenerar significa, en algunos casos, desdensificar, demoler una parte, ensanchar un pasaje, mejorar las iluminarias. Otros programas arquitectónicos muy sofisticados que se llaman el 3x2. ¿Qué significa el 3x2? Agarrar 3 departamentos de dimensiones más pequeñas y transformarlos en 2. Se mejoran, insisto, los entornos, se mejoran los accesos, y esto junto con la familia. Lo que hemos ido aprendiendo con los años, llevamos muchos años en realidad armando esto, desde el Estado o fuera del Estado. Sí hemos ido aprendiendo que son procesos que duran entre 6 a 8 años al menos. O sea, estos son programas que trascienden los periodos presidenciales, porque aquí la participación de las familias, como se pueden imaginar, quién sigue, quién no sigue, también una construcción de confianza hacia las familias. Probablemente los proyectos más emblemáticos hacia la fecha, porque ha habido avances bien relevantes, tiene que ver uno con la Francisco Coloane, en la comuna de Puente Alto, acá en Santiago, otro con la Vicuña Maquena, que se ha avanzado mucho, que es la región de O'Higgins, y también otro proyecto son las Glorias Navales en la región de Valparaíso. Entonces también lo que es interesante que hemos ido detectando, generalmente está asociado, muchos se acordarán del programa de la vivienda básica, probablemente muchos se acordarán, y la vivienda básica más encima en altura, esa tipología, que son estas famosas naves con escaleras cruzadas, ahí donde la verdad el día de hoy, y sin ánimo tampoco de alargar aquí la conversación, pero empezamos a observar que las condiciones de habitabilidad en muchos lugares tienden a ser más complejos incluso que en los campamentos. O sea, la inseguridad, no quiero detallar para no estigmatizar los lugares, porque intento ser muy respetuoso de estos lugares, pero las condiciones de habitabilidad son muy duras. Subsecretario, hay una duda por parte del senador, si quisiera... No, señor Sano. Sí. Muchas gracias, presidente. Yo le pediría al subsecretario que me parece, este es un programa súper valioso, ¿verdad? Que ha habido, además, hasta asociado a muchos temas de conflictividad social. Lo voy a transmitir después el caso que tenemos nosotros en Coyhaique, que es un tema emblemático. El Servio construyó una población, el Bosque, para familias vulnerables, en casas de 25 metros cuadrados, con sitios de 70 metros cuadrados. Hasta el día de hoy es una fuente potencial de hacinamiento, claro, de conflictos sociales, que creo que ahí hay que... El alcalde en ese momento, yo construí al frente de esta misma población, con el mismo subsidio, con los mismos montos, siendo eje la municipalidad, viviendas de prácticamente el doble de tamaño, ¿no es cierto?, con un sitio un poco más grande, y se genera una situación totalmente distinta. Yo creo que en todas las ciudades teníamos las famosas antiguas casas pitufos, ¿se acuerdan? O las casas trencitos, que se quemaba una y se terminaban quemando varias, que generaba toda una situación. Después le voy a mandar los datos del caso nuestro del Bosque, porque creo que ahí en algún minuto planteamos esta misma idea de resolver ese tema, porque al final de cuentas la solución que se le entregó a la familia terminó siendo un dolor de cabeza que no se va a terminar hasta el día que se haga algo con eso. O sea, la gente termina haciendo cualquier cosa, ampliando su casa, porque el minuto que entró a la vivienda ya quedó con parte de la familia fuera de la casa, 25 metros cuadrados. Vamos a mandar a ver si podemos hacer algo con este programa, que es muy valioso y sería un gran aporte para el tema social de esa familia. Gracias, presidente. Senador García Huidobro. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestro subsecretario, que además hombre de nuestra región. Además, es muy difícil hablar con el subsecretario, porque ¿cuál es el apellido? Porque tiene 3 nombres, entonces no
todavía no hemos podido dilucidar ese problema. Creo que ha tocado usted un tema muy importante, no solamente para esta comisión, sino también para mucha gente que hoy día está bastante desilusionada de la calidad de las viviendas que se le entregan. Y el terremoto fue una oportunidad justamente para partir con el proyecto de segunda oportunidad en varias poblaciones del país. Y yo quiero consultarle, su secretario, respecto de la situación que se está creando por la lentitud que existe en la demolición de los edificios. ¿Y qué es lo que ocurre, presidente? Ocurre algo que es bastante complejo, porque las familias se les entrega su subsidio, encuentran donde poder cambiar su vivienda, pero inmediatamente que abandonan los edificios se las toman personas que son de otros lugares, y por lo tanto se crea un conflicto social bastante complejo. Y lo que ocurre es que obviamente a esas personas que también están esperando su vivienda por primera vez, muchos de ellos, la lentitud en cuanto, yo sé que tienen que llamar a licitación, pero esto hay que preverlo antes, para que en el momento que se desocupen estos edificios se puedan inmediatamente poder demoler, porque nos ha ocurrido que hay veces que han estado esperando meses y meses, y la situación es compleja, porque después no tienen agua, no tienen luz, esas personas que se toman estos departamentos, y se crea una situación súper compleja. Yo no sé si eso ha ocurrido en otras partes del país, pero yo creo que es algo que hay que avanzar rápidamente. Y en segundo lugar, consultarle respecto de si este programa, que es muy importante para devolverle un poco la injusticia que hubo respecto a esas familias que se le entregaron viviendas que no tenían las características correspondientes de una vivienda digna, ¿cuál es cómo ve usted el futuro? Porque creo que es fundamental, y pedirle también no solamente los datos de mi región, cuáles son las poblaciones que ustedes tienen catastradas a nivel nacional que debieran ingresar a este programa, porque han tenido algunas personas la posibilidad, pero hay muchas otras poblaciones que están en la misma situación y que vienen de la misma época y están esperando también esa segunda oportunidad. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio. Senador, muchas gracias por plantear los puntos. A ver, varias cosas. Usted plantea si ha habido alguna otra región donde había alguna dificultad de que se toma una vivienda, ¿no? Desde el punto de vista que se requiere regenerar. Justo coincide, pero un tema, a mí se me pregunta a mí, el caso más emblemático en nuestro país, lamentablemente, está en la ciudad de Arica, que a lo mejor se acordarán mucho con el caso de los polimetales. No sé si algunos estarán al tanto de eso, ¿cierto? Me tocó estar el día miércoles y jueves en la ciudad de Arica, y dentro de las varias cosas de la agenda, uno de los puntos esenciales fue ir a ver el Cerro Chuño, que se llama, donde se hizo a través del Ministerio de Vivienda un plan de traslado de las familias, ¿cierto? Yo sé que eso da incluso para una comisión prácticamente completa, residuos mineros que venían de los años 80 de una empresa sueca, imagínense, y sobre eso desconozco por qué el Estado construyó vivienda social en tren, como alguno de ustedes lo plantea recién. Es un plan enorme, para 870 familias. Se movieron las familias y se demolieron solo 90 de las 800. Y como usted, senador, adivine lo que pasó, si usted lo acaba de plantear muy bien. Hoy día hay más de 600 de esas viviendas que están tomadas completamente y tal cual, sin luz, muchas con dificultad enorme a los servicios básicos de agua y inseguridades enormes. Entonces, todo esto para poner en la mesa de lo que hemos ido aprendiendo y en este modelo, y por eso que uno también intenta ser muy profesional en poner a la mesa que esto tiene que ser más allá de los ciclos políticos de turno. ¿Por qué? Porque aquí el rol de la comunidad es extremadamente esencial para que no se lo vuelvan a tomar. La próxima semana, ahora para poner un ejemplo muy positivo, debiésemos empezar las demoliciones de una de las primeras naves de la población Marta Brunet, también en Bajo de Mena. Y ahí se lleva más de 2 años y medio trabajando junto a la comunidad, y son ellas mismas, de hecho una de las mismas dirigentes me escribió ella el jueves para que ella lo involucrara, que está ella misma, de contar de modo de que obviamente se cumplan cada uno de los pasos y no se tomen las viviendas. Nos pasó también en la Francisco Coloane. Hubieron 2 bloques donde de hecho se lo tomaron y fueron los mismos vecinos quienes de alguna manera llegaron a un acuerdo con los tomadores para poder sacarlo. Todo
insisto, para poner a la mesa que acá no es solo el gran plan maestro urbano, ¿cierto? Que hay que hacerlo con recursos extra para que sean, obviamente, urbanismo y proyectos arquitectónicos y habitacionales del siglo literalmente XXI y muy avanzado, sino que si esto no se trabaja en conjunto en las comunidades, vamos a tener permanentemente esas dificultades. Su segunda pregunta, que también es esencial. El estudio que nosotros tenemos, pero hace hartos años, más allá de estos meses de trabajo, nosotros tenemos un estudio que habla de cerca de 55.000 unidades que están en estas condiciones de precarización. Imagínense, 55.000. Lo que nosotros estamos observando acá, que son, como pueden ver, son varias regiones, más una serie también de villas que estamos visibilizando que debiesen incorporarse para los próximos años. Nosotros creemos que incluso con todo el esfuerzo del Ministerio deberíamos llegar a cerca de 20.000 familias siendo atendidas en estos 4 años. Por ende, y más encima son periodos relativamente largos para que el proceso termine bien, y todavía nos queda bastante más. Entonces, es un programa que, si bien vamos aprendiendo entre todos, pero entendemos que hay que darle mucha fuerza. Porque nos queda, imagina, la cantidad de familias, insisto, y lamentablemente cuando uno hace este análisis comparativo que uno le llama de las capas de problemática social, ¿cierto? Uno agarra pensemos en la ciudad de Rancagua, por ejemplo, senador, ¿cierto? Y usted dice, bueno, ¿en qué hogares ha habido tal vez al menos un caso de violencia intrafamiliar? ¿Dónde están los ingresos más bajos? ¿Dónde hay jóvenes, niños y jóvenes, algunos le llaman los nininos, entre 15 y 29 años que no trabajan ni estudian? Y uno empieza a poner una serie de variables sociales y muchas veces tienden a coincidir que son estos barrios. Entonces, y aquí, si quieren, para cerrar mi argumento como Ministerio de la Vivienda, cuando ya una mejora, una reparación no soluciona el problema de fondo, es razonable que tengamos que hacer una regeneración completa del barrio. Así que por eso que pasa a ser uno de los pilares esenciales en esta administración para los próximos años. Para seguir avanzando, que tiene que ver con los barrios históricos, aquí la regeneración de barrios históricos. Si bien la problemática desde lo social no es tan compleja como lo que hablamos recién, pero no dista, al menos desde el punto de vista de la ciudad, ¿cierto? Nos ocurre que en muchos centros de nuestras ciudades, probablemente el caso más emblemático es el Plano, el centro de Valparaíso, que es el barrio del Almendral, también el barrio Puerto, que después que terminan los horarios de los servicios, de la oficina, de los trabajos, la verdad que se transforma y se precariza mucho. Entonces, imagínense, ahí está cerca del 20% de la superficie de la comuna de Valparaíso, y no vive más allá del 7-8% de la población, donde justamente están los servicios, están los buenos accesos, están los buenos equipamientos. Entonces, lo que es razonable como Ministerio de Vivienda es cómo regeneramos los cascos históricos de las ciudades, no solo desde el prisma, y que también es muy importante, de la conservación patrimonial, sino que también con instrumentos para que la gente vuelva a vivir a los centros y vuelvan a repoblar los centros de las ciudades, sin ánimo de que uno suene una persona muy snob, pero los centros de la mayoría de las ciudades europeas, la verdad que es probablemente los lugares que tienen más demanda de poder vivir, ¿cierto? De los distanciamientos al trabajo, insisto, las calidades de vida, y es muy razonable que podamos regenerar mucho de estos polígonos. Entonces, aquí, como lo podemos ver, vamos a partir en 6 casos. Aquí, como se ve, Antofagasta, el caso Coquimbo, tiene que ver con la transformación desde un plan de reconstrucción, que es el plano de Baquedano en Coquimbo mismo, para pasar a esta regeneración. Como se sigue viendo aquí el barrio Franklin Matadero, que hicimos el lanzamiento la semana pasada, Valparaíso, que recién les hablaba, también está el caso de Valdivia, también el centro de Talca, con una serie de instrumentos que tiene el Ministerio para recuperar espacios públicos, junto también con el Ministerio de Cultura, junto también, y Patrimonio, y junto también con el Ministerio de Economía, los 3 ministerios aliados con la cabeza del MIMBU, de modo de desarrollar estos programas de regeneración. Para seguir avanzando, los parques urbanos, si quieren paso de inmediato a esta lámina que es un poco más numérica, pero para poner a la mesa, el Ministerio de Vivienda tiene un número muy grande de parques urbanos a los cuales ha estado asociado, como se ve ahí, en diseño, en construcción, en las mantenciones, pero lo que empezamos a observar que son pocos parques a nivel nacional, no solo que se mantienen a un alto estándar, sino que aquí lo que se quiere hacer es que haya gestión de lo que uno le llama la usabilidad de los parques, ¿cierto? De modo que justamente la población, indistinta de sus edades, lo hemos observado en muchos países, en el Asia, por ejemplo, los adultos mayores lo ocupan mucho. Acá en nuestra sociedad generalmente son jóvenes, ¿cierto? A veces para el deporte, o familias jóvenes que tienen niños pequeños. Aquí lo que queremos es que haya mucha gestión de parques. Probablemente uno de los casos más emblemáticos y muy bien logrados, con sus casi 100 años de historia también, ¿no? Que es el Parque Metropolitano, que estamos aquí muy cerca en el Cerro San Cristóbal, y ahí hemos observado
una serie de aprendizajes que ya se empiezan a replicar en Cerro Caracol, en ¿cómo se llama?, en Concepción, de alguna manera en el Parque Caucari, también en Copiapó, y queremos obviamente que esto siga potenciándose. Entonces, junto con seguir un plan de construcción de parques, insistimos, esencialmente queremos darle mucha fuerza a lo que le llamaríamos la usabilidad de los parques para que la población los pueda ocupar. Son un dato, la proyección para este año en el Parque Metropolitano acá cerca es que lo visiten cerca de 5,5 millones de visitantes durante un año. O sea, la capacidad que tienen estos parques cuando están bien gestionados, tienen buenas atracciones, están con buenos accesos de transporte o bien ubicados cerca de la ciudad, genera una calidad de vida muy alta y mucho disfrute, como uno lo llamaría, ¿no?, desde la población. Seguimos avanzando como agenda urbana, muy relevante, ¿cierto? Aquí le llamamos los parques emblemáticos. Aquí también uno podría pasar minutos bastante largos, pero lo que queremos poner en la mesa es que hemos desarrollado, que el presidente también nos ha pedido, un programa de lo que uno le llamaría programas urbanos de gran escala, de gran envergadura, que logren de alguna manera transformar y cambiar las caras de las ciudades y también los sentidos de pertenencia como los sentidos de orgullo también de sus ciudadanos. Partimos aquí con Muelle Barón, ¿cierto? Todos los que estamos acá hemos seguido probablemente una serie de discusiones históricas. Esto se viene discutiendo, de hecho, de la década de los 60, todo esto. ¿Qué se va a hacer en el Muelle Barón? Una propuesta, otra propuesta, una serie de cosas. Lo que vemos con mucha esperanza es que hay un consenso ahí. Nos hemos reunido con el alcalde, con el intendente, con muchos actores del puerto, de modo de que llegamos a esta propuesta final. Obviamente con la aprobación del presidente hicimos un acto público que fue hace 2 semanas, justamente acá en Muelle Barón, para poder lanzarlo. Esencialmente tiene 3 ejes principales, ¿cierto? La avenida Argentina, ustedes como parlamentarios conocen muy bien el barrio, es la mejora de la avenida Argentina, y esto es bien interesante porque es nuestro, como probablemente lo dice la canción, ¿no?, nuestro puerto principal, y la verdad que, dicho por los porteños, convive bastante poco con el mar. Cuando uno viene desde la avenida Argentina, probablemente junto con ver el Congreso, ¿cierto? Si es que uno sigue a continuación, lo que uno observa es un viaducto, donde se ve bastante, ¿cierto?, desconectada la ciudad con el mar. Entonces esto tiene estos 3 ejes: la mejora de la avenida Argentina, la demolición del viaducto y en el fondo una continuidad, una especie de como Rambla, si lo quieren ver, inspirado de lo que se hizo en ciudades como en Barcelona, de modo que se pueda regenerar todo este espacio. Todos quienes conocemos bastante bien este lugar, la idea también es regenerar. Hay unas bodegas antiguas que son del año 37, donde se podrían generar una serie de actividades como restaurantes, que se quiere agregar un nuevo muelle para cruceros, parque peatonal también, para hacer actividades físicas. En el fondo, cómo darle vida aquí al Muelle Barón y cómo se conecta, y que está muy asociado con lo que conversamos de manera reciente. Las planificaciones urbanas intentamos que no sean aisladas, ¿no? Aquí lo que queremos es también que esto ayude de alguna manera a regenerar todo lo que es el almendral, de alguna manera. Como se pueden ver, un proyecto que es bastante ambicioso y que ya lo estamos definiendo en su eje y en sus calendarizaciones también, y que obviamente nos gustaría que pueda estar finalizado gran parte de sus obras durante los próximos años. Para seguir avanzando, Mapocho Río, otros proyectos emblemáticos, todos conocemos, ni hablar el río Mapocho, la esencia y el vínculo que ha tenido la ciudad de Santiago histórica, ¿cierto?, con el Mapocho, cómo se ha ido en varias de las comunas de la ciudad, esencialmente en algunas partes de Quinta Normal, después la comuna de Santiago, Providencia, ¿cierto?, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, cómo de alguna manera se ha ido conectando la franja aledaña al río con el río, y lo que observamos es que, sobre todo en las comunas ponientes, en el fondo lo que sería la continuación después del Parque Renato Poblete, la comuna de Quinta Normal y todo lo que es Cerro Navia, aquí yo creo que estamos todos de acuerdo en cómo podemos democratizar el muy buen acceso a la ribera del río, donde sea independiente, si son familias de ingresos medianos, altos o bajos, que tengan exactamente los mismos estándares de disfrute y de vínculo con el río. Así que, como se puede observar aquí, insistimos, aquí cada proyecto da para mucho, pero es para contarles cuáles son los grandes lineamientos del Ministerio, el cómo se regenera. Muchos habrán escuchado el proyecto 42K, este es un proyecto que es bastante más grande que el 42K, que logra, ¿cierto?, la conectividad desde una mirada ciclística, deportiva. Aquí justamente es recuperar toda la franja que va hacia
la zona, como se puede observar, baja de este gráfico hasta llegar hasta Vespucio. Entonces es un tramo que es bastante grande y también con equipamientos, con espacios deportivos y con distintas particularidades según se vaya extendiendo. Entonces, como se puede observar, el punto aquí a la derecha, el Parque Renato Poblete, la continuación es todo lo que es Quinta Normal, y después desde Petersen, que es esta diagonal, es toda la continuidad para la comuna de Cerro Navia. Para seguir avanzando, vamos aquí, proyectos emblemáticos, la ciudad de Concepción, ¿cierto? Aquí lo que queremos es conectar lo que es el Parque Ecuador, ¿cierto? Que es la parte baja del Cerro Caracol, que siga la continuidad hacia la ribera del Biobío, hacia el río, y que pueda conectar. Yo creo que muchos conocemos bastante bien la zona donde existió uno de los campamentos probables, de hecho, de los campamentos con mayor data en nuestro país, ni siquiera en la región de Biobío, que el campamento Oro de Chile, donde el Ministerio hace bastantes años está haciendo esfuerzos importantes de modo de entregar soluciones a sus habitantes, pero además, cómo conectamos con un cordón verde justamente el parque con el Parque Ecuador, y donde también el puente Esmeralda, que va justo sobre la pasada del tren, de modo de tener un cordón verde que conecte con el centro de la ciudad, o sea, más que el centro de la ciudad, bueno, está bastante cerca, pero con todo lo que es el Parque Ecuador. Para seguir avanzando, el Parque Fluvial de Talca, sin entrar en todos los detalles, aquí también algo que es relativamente parecido, ¿cierto? Justamente asociado también a un proyecto habitacional que proyectamos que está bastante cerca. Para seguir avanzando también para la ciudad de Puerto Montt, uno de los proyectos, sería el penúltimo de los emblemáticos, cómo se recupera toda la costanera, ¿cierto?, que da al seno de Reloncaví, cómo se conecta también con el parque que se está diseñando ahí arriba, ¿cierto? De modo de que probablemente muchos lo hemos visto que también se ha ido deteriorando bastante la costanera de Puerto Montt, sobre todo en la zona que está cercana a la Plaza de Armas. Insistimos, cómo hacemos toda la conectividad con un parque que se está diseñando en los próximos meses. Para cerrar, aquí en Calama, lo que también como Ministerio hemos puesto muchísimo a la mesa, probablemente la deuda urbana, ¿no?, que tiene el Ministerio, o al menos la sociedad con la ciudad de Calama, la ciudad que genera parte importante del PGB de nuestro país, y es muy cierto de que nos ha costado llevar proyectos urbanos de gran envergadura. Así que esto es lo que se muestra acá, el Parque Schneider, como también hay un segundo parque que también se está diseñando y está al menos dentro de la cartera propuesta. Para cerrar desde el punto de vista de los proyectos emblemáticos, anunciado ayer domingo también por el Presidente de la República en el Cerro San Cristóbal, en el zoológico, que es el ecoparque, que lo que busca es expandir la superficie del zoológico y junto con eso probablemente la parte más visual y más relevante sería lo que se llama el Chile nativo. Ahí está ¿cómo se llama?, las gráficas del cerro, que sería la etapa. Creo que acá está la etapa, exacto, donde está la etapa 1, Chile nativo. Que es el Chile nativo, es tener una parte específica del parque con un aviario de dimensiones más, probablemente lo que estamos pensando que sea uno de los aviarios más grandes latinoamericanos, que pueda contener especies como el cóndor también, además de todas nuestras especies como pumas también, obviamente en espacios más abiertos pero separados. Y junto con eso, como se puede ver, un sendero de aventura que conecte la parte morada, el actual zoológico, con esta segunda parte, y con un camino de acceso justamente que ya lo estamos partiendo. De hecho, lo partimos el mes pasado, la construcción, lo que es este camino de servicio, camino de acceso. Así que eso también visibilizamos, quiere ser parte de nuestros proyectos emblemáticos. Para seguir avanzando, ahora vuelvo hacia los ejes. ¿Cuáles serían, subsecretario, los plazos de las distintas etapas? De las distintas etapas, lo tenemos después con mucho gusto, presidente, de poder pasarles el desglose de cada uno de ellos. Pero lo que tenemos pensado es que en el segundo semestre del año 2021 se pueda entregar lo que es el Sendero Aventura y el Chile Nativo, y el camino de servicio ya está en plena ejecución, y vemos que el segundo semestre del próximo año también debería estar terminado. Así que por eso, y después obviamente me imagino, y por supuesto con mucho gusto, de traerles con el ministro para las próximas sesiones, ya para que lo vayamos a ver, pero con mucho gusto vayamos a terreno, porque y aquí de nuevo con el espíritu que recién le planteamos, aquí lo que se quiere lograr son obras urbanas de alto impacto, pero para que los ciudadanos y también los turistas en este caso lo ocupen. Así que con mucho gusto de poder invitarlos a terreno para cada uno de estos proyectos,
para ver los distintos emplazamientos. Los segmentos medios, ahora si quieren me paso hacia el carro de la política habitacional, lo que se ha ido observando en los últimos años. Si quieren aquí empiezo a acelerar alguna de las... Permiso, ¿cuánto nos queda? Nos queda todavía algunas cosas, pero para ir avanzando bien rápido. En lo que hemos observado en los segmentos medios, cierto que cuando uno considera el monto del subsidio más el monto del ahorro de la familia, para las compras de vivienda sobre las 1.400 UF, las familias quedan muy lejos de las nuevas exigencias de las entidades bancarias, que está en torno al 20% del PIE. Y eso es una de las causantes que hemos visto de que lamentablemente este programa, como se puede observar como histograma, la cantidad de unidades que se han vendido de acuerdo al precio de la vivienda no ha estado funcionando. Para ir avanzando, aquí básicamente es mostrarle que también, ya con aprobación del presidente, que también hicimos un lanzamiento hace 2 domingos al Frente de la Moneda, donde se mejora los subsidios para los segmentos medios, de modo que el ahorro, con un poco más de exigencia de ahorro, pero también con un aumento de subsidio, las familias ya puedan llegar en la mayoría de los tramos a lo que es el 20% de la exigencia bancaria. Y eso lo que esperamos que sí gatillaría a que aumente bastante la compra de viviendas en el tramo que se puede observar que... Eso es hasta 2.000 UF. Hasta 2.200 UF. 2.200 UF. Y en las zonas extremas hasta las 2.600 UF. Perfecto. Y en el resto del país hasta las... Oiga, subsecretario, si le pudiera hacer una pregunta aquí justo en este punto, porque ha generado algo de controversia, sé que es materia de otra cartera, en particular de Hacienda, pero obviamente tiene impacto en su cartera, que tiene que ver con el crédito fiscal IVA a las viviendas que van cuya construcción tiene de costo entre 2.000 y 4.000 UF, un crédito que, si bien tengo entendido, estaría siendo no de 65 como antes, sino de 45%, y que eso, al no considerar el terreno, muchas veces es el costo de precio... construcción. Claro, es solo costo de construcción. Estamos hablando de viviendas que fluctuarían entre las 5.000, de ahí hacia arriba 5.500 quizás, hasta las 7.000 u 8.000 UF. Si usted nos pudiera comentar... ¿qué antecedentes hay, quizás desde la cartera, usted que se maneja bastante en el tema de vivienda, con respecto al impacto que podría tener esto en precio, o a quienes son sujetos de crédito de viviendas de esos montos, que por lo que han salido algunos estudios, en particular uno de la Universidad Católica, serían personas cuyo ingreso mensual está alrededor del 1.400.000, 1.500.000 pesos, y que por lo tanto genera un nivel de controversia de qué tan focalizado o no, o si solamente los beneficios son en materia de construcción y por lo tanto empleo, que puede ser una política, claro, pero no necesariamente una política de vivienda enfocada a clase media, porque son de ingresos más bien medios altos. Claro, presidente, como usted bien lo plantea, es una propuesta que hay que analizarla desde muchos prismas, ¿cierto? No solo desde vivienda. Ahora, como usted lo planteó muy bien, desde la cartera de vivienda, al ser costos de construcción, sacando el valor del suelo, si se da cuenta, que la pregunta que usted recién hacía, el Ministerio de Vivienda apoya hasta las 2.200 UF. Recién yo le comentaba, y en las zonas extremas, Aysén Magallanes son 2.600 y de Atacama hacia el norte son 2.600. Entonces, en realidad no tiene incidencia, al menos para los programas, no quiero decir para la política en sí, porque usted, como bien sabe, si uno afecta una parte de la industria o del mercado, de alguna manera hay que ser muy profesional y ver si es que tiene alguna implicancia. Pero al menos implicancia directa con los programas no tendría. Como usted bien lo menciona, ¿cierto? ¿Quiénes serían, si es que uno hace un análisis de que tal vez, que puede ser relativamente simple, una compra de una vivienda de 5.000 UF, ¿cierto? Si es que uno le saca el 20% del PIE, asumamos que alguien ya lo tiene, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que financiar 4.000 UF, asumámoslo a 20 años, y después uno saca, son números que todos manejamos bien los números, ¿no? Y donde máximo el 25% de los ingresos de su hogar, ¿cierto? Justamente estamos llegando a lo que se llama muy cerquita del 10º decil. Usted sabe también cómo se distribuyen en nuestro país los ingresos por hogar. Entonces, claro, es entre el noveno y 10º decil. Si es que lo acotamos, tiene una injerencia mucho más fuerte en el último quintil, si que lo ponemos en ese lenguaje. Ahora, por supuesto que tiene implicancias muy relevantes, ¿cierto?, en el mercado laboral, que eso también, por supuesto, hay que ponerlo a la mesa como otro factor a considerar.
para seguir avanzando, desde la movilidad, aquí lo que queremos poner es, el presidente, por favor, yo llevo tantos años estas cosas que si es que le estoy quitando mucho tiempo, por favor, usted me cuentan, pero porque cada una de las cosas, la verdad que podría dar para casi que una hora cada uno de los temas, es que, sobre todo en este tema, que es interesante, la política habitacional de nuestro país ha estado, y lo sabemos, ¿cierto?, desde la lógica de tener una vivienda, el hábitat, no el sueño de la casa propia, y hay que respetar, es parte de nuestra idiosincrasia. Hace algunos años atrás, varios nos tocó participar en generar el primer programa de apoyo al arriendo, y siempre lo pusimos desde el minuto uno, que esto es algo que viene a complementar el abanico de oportunidades que entrega un Ministerio de la Vivienda, ¿cierto? Pero lo que empezamos a observar con los años es que en qué momento debiese ser tal vez lo más idóneo, sobre todo para familias de ingresos más bajos, para que sean propietarios de una vivienda. Aquí no se pone en ningún minuto en discusión el rol, me atrevo a decir, ético del Ministerio de Vivienda de poder dar soluciones a familias quienes requieren de apoyo del Estado. Eso en ningún minuto se pone en duda, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿será bajo propiedad? Si el rol es generar un buen hábitat, ¿no? Un entorno, una buena vivienda, buena espacialidad, que no haya hacinamiento. Y lo que empezamos a observar, y esto la verdad que se los quiero dejar solo como reflexión, que sobre todo para familias jóvenes de ingresos bajos, cuando pasan a ser propietarios, la primera noticia es muy buena, ¿sí? Para cualquiera es muy bueno. Yo soy propietario, ¿cierto? Te genera estabilidad, en la mayoría de los casos uno deja hacer un allegado, o sea, la mejora de calidad de vida es enorme. Además de la certeza, tengo un capital también, ¿cierto? Pero incluso lo quiero plantear desde la mirada del hábitat, ¿no? De la calidad de vida. Pero lo que empezamos a observar, y esto de verdad que se los quiero dejar como reflexión, que uno empieza a observar que la mayoría de esas familias después quedan justamente fijadas territorialmente, a muy temprana edad, y que les cuesta mucho tomar opciones que les pueda dar la sociedad mucho. Algún trabajo que les salga en otra comuna, en otra región. También cuando uno tiene edad tan temprana, uno todavía no tiene cosas muy definidas, incluso hasta de pareja, hasta de conformación de familia. Entonces sí me gustaría dejar esa reflexión a la mesa, que ¿cuál es el momento más idóneo probablemente para poder apoyar hacia la propiedad? Entonces, aquí nuevamente un programa de arriendo pasa a ser un programa con mucha fuerza, donde uno dice, apoyemos, podemos discutir el monto, el tipo de vivienda, lo que ustedes quieran, como vivienda, por supuesto, siempre disponible a que tengamos buenas políticas para nuestra nación, y acompañar a esas familias, cosas que una vez que tengan más decidido en su etapa de vida, ¿sabes qué más? Yo me proyecto aquí, y que ahí sí que lo podamos apoyar con una propiedad. Entonces, por eso que lo que es nosotros le llamamos la movilidad habitacional, y lo que desarrollamos años atrás, desde lo técnico, es lo que uno le llamaría lo que es la demanda del arriendo. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes postulan? ¿Cuánto tienen que ahorrar? ¿Qué tipo de vivienda pueden arrendar? ¿Cuánto pone el Estado? ¿Cuánto es el copago? Lo que uno le llamaría la demanda, ¿no? Pero lo que nos falta en nuestro país es generar buenos proyectos a lo largo y ancho de nuestro país que generen oferta de arriendo. Hoy día está muy atomizado, ¿cierto? Son muchas personas quienes tienen una, dos o probablemente tres viviendas, que está muy bien, obviamente, pero lo que buscamos acá es que se generen buenos proyectos y ojalá muy bien ubicados. Por eso que esta lámina anterior. Lo que buscamos acá es que hayan proyectos que ojalá estén, y después lo vamos a contar, cosas que hemos avanzado mucho con el ministro, ojalá en torno a ejes estructurantes de transporte. Tiene mucho más sentido, ¿cierto?, que hayan buenos proyectos de vivienda, en este caso arriendo, y después les voy a hablar también acerca de las integraciones, en torno a los ejes de transporte. Que les quede más cerca con las ubicaciones de la ciudad, que no te queda, ¿cierto?, en las periferias de la ciudad, donde también puedas estar en proyectos, como se puede ver acá, donde un porcentaje sea para subsidio de arriendo, lo hemos observado en muchos otros países. Por ejemplo, incluso hasta países que son bastante más avanzados que nosotros, como en Francia, donde uno dice, mira, ese proyecto entero, ese edificio completo, es de vivienda social, y tiende a veces a estigmatizarse. Aquí lo que nosotros buscamos es que algún porcentaje de las unidades sean de arriendo y otras también sean de libre disposición. Entonces, para generar obviamente nuevas alternativas, para seguir avanzando, desde el punto de vista que también lo hemos estudiado mucho como ministerio, hay ciertos grupos de nuestra población que por distintas razones les cuesta mucho o les es casi imposible acceder a algún beneficio del ministerio. Por ejemplo, personas en situación de calle, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros exigimos una serie de variables, los ahorros, una serie de exigencias. También muchas familias quienes están en situación de calle no necesariamente se proyectan de manera permanente en ese barrio, en ese sector.
migrantes, pero que estén, y eso también desde el Ministerio del Interior han sido cierto muy claros, que estén por supuesto regularizados, que sean familias o personas quienes vengan a incorporarse a nuestra sociedad, que vengan a aportar a nuestra economía, pero que también muchas veces nos ocurre que por falta de información o porque no tienen los recursos también, y lo hemos observado a través de la prensa, y no solo la prensa, insisto, yo la verdad llevo muchos años en esto, entonces me toca visitarlos de manera bien frecuente en condiciones de hacinamiento bastante complejos. Otro grupo también que sale bastante a la mesa, y aquí lo quiero conectar de alguna manera con los esfuerzos que está haciendo el Estado desde la infancia, a medida cierto que las personas van creciendo. Lo sabemos, una vez que alguien está en un centro del Sename, una vez que uno cumple los 18 años, uno egresa. Y también nos ha tocado a varios trabajar con muchos chicos de esa edad, y la verdad que ahí la mayoría se va a la calle, y también es una situación bien compleja. Entonces, ¿qué es lo que planteamos acá, que es bien interesante? Es un cambio de giro, que es bien relevante para ponerlo, que es cómo trabajamos entonces con personalidades jurídicas, con entidades que sean obviamente de altísimo respeto, que leen confiabilidad del manejo de recursos del Estado, que tengan expertise en trabajar en cada uno de estos grupos, de modo de que a través de ellos se pueda atender. Entonces aquí lo que pensamos, todavía a nivel de piloto, lo que uno le llamaría viviendas colectivas, ¿cierto? Viviendas de uso colectivo, donde ya no tenga que estar este cuadro normativo del Ministerio de Vivienda, que muchas veces exige 3 recintos mínimos al mes, cuando es una pura persona y que probablemente va a estar 6 o 8 meses, no queda tan claro que esa es la mejor solución. Insistimos, siempre con el ánimo de entregar más abanicos de soluciones a nuestra población. Queremos seguir avanzando. Vamos a los programas de integración, ¿cierto? Que con el ministro hemos puesto bastante énfasis, lo venimos trabajando hace buen tiempo, y a través de probablemente algunos casos, tal vez que han sido mediáticos, específicos, como muchos nos acordaremos, ¿cierto?, en Las Condes y también en otras comunas, pero lo que se quiere poner a la mesa, esto es bien interesante, que cuando uno analiza los programas de integración históricos que ha tenido el Ministerio de Vivienda, una serie de nomenclaturas, a nosotros nos gustan mucho los acrónimos, pero el DC1 que se llama el DC19, 116, pero en realidad son proyectos donde familias de ingresos diversos viven juntos, y eso que ya tiene un valor en sí muy fuerte. Pero lo que empezamos a observar en el territorio es que estos proyectos quedan bastante periféricos. Dado que estamos acá en Santiago, pongo varios ejemplos de la región de Santiago, y observamos de que son muchos que están en Colina, que están en Lampa, que están en Buin, y no necesariamente son familias quienes viven en esas comunas. Segundo, cuando ya estamos dentro del radio urbano del Gran Santiago, también tienden a ser territorios que son bastante periféricos. Entonces, lo que nosotros ponemos a la mesa es que se ha logrado muy bien lo que uno le llamaría la primera integración. Insistimos, familias de ingresos distintos viviendo en el mismo territorio. Pero como nación, lo que vemos que nos corresponde con mucho énfasis es cómo generamos la segunda integración. ¿Y qué es la segunda integración? Es que son estas comunidades de ingresos mixtos que logren penetrar en las ciudades. Y volvemos aquí a los ejes de transporte, donde estén los servicios, que no estén solamente en las afueras de la ciudad. ¿Cómo se logra esto? Bien densificando. Es bastante iluso pensar que uno va a encontrar ahí, pero queda muy poquito, justo 10 hectáreas o un grupo enorme de 10 hectáreas, todas aisladas, esperando que haya un desarrollo. Entonces, obviamente hay que densificar, ¿cierto? Y densificar de manera justamente que tengamos los incentivos, con el ministro ahí estamos empujando mucho algunos incluso ajustes de ley, para que sean discutidos, obviamente, para que el ministerio sí tenga estas herramientas. Aquí lo sabemos, hemos ido construyendo ciudades por muchas décadas con segregaciones que después nos cuesta mucho romper los prejuicios que nos vamos construyendo entre nosotros mismos. Entonces lo que observamos es cómo generamos estos proyectos, insistimos, donde familias de ingresos distintos puedan cohabitar un proyecto y ese proyecto además esté bien ubicado. Y eso es lo que queremos poner con mucha fuerza. Disculpe, presidente, solo para terminar. Y aquí una de las ideas fuerzas que estamos trabajando, que es en base a mejoras normativas, ¿cierto?, donde entregando una mayor unidad de viviendas, siempre y cuando cumplan con porcentajes, ¿cierto?, de ingresos medios, ingresos bajos y también de libre disposición, puedan cohabitar. Senador Sandoval. Sí, gracias, presidente. Bueno, este es un tema que ha estado en el tapete últimamente, pero que ya también tiene toda una historia de desarrollo a lo largo de los años con alguna experiencia. Dos temas que quería consultarle al subsecretario. Uno, en este tema de movilidad habitacional hubo un tiempo, yo no sé si estará aún vigente o si será perfeccionar, que existió un mecanismo de movilidad habitacional a través del cual una familia que fruto de su trabajo había cambiado sus condiciones e ingresó al sistema habitacional a través de los subsidios de viviendas sociales,
pero que cambie su condición y quiere aspirar a otra condición. Eso por un lado. Me parecía a mí también un buen ejercicio de movilidad social dentro de la misma ciudad. Y lo segundo, ¿qué restricciones? Porque hay experiencia, por ejemplo, y siempre comentábamos el caso de población del Sausalito en Viña del Mar, que se construyó hace algunos años atrás para familias muy vulnerables, en un lugar muy bien ubicado, muy central, con una vivienda de un estándar bastante apropiado, y la inmensa mayoría de esas viviendas terminaron o arrendadas o al poco tiempo vendidas, y las familias supuestamente beneficiadas terminaron por salir del tema. ¿Cómo se resguarda también de que esta movilidad no se transforme al final del día tampoco, como muy bien plantea el subsecretario, también significa un cambio patrimonial no menor, ¿verdad? No menor en cuanto a la vivienda. ¿Qué restricciones se ponen para que hoy día hay viviendas sociales que se están entregando hoy día, ¿verdad? Y aparecen a los 2 o 3 días ya arrendados por los beneficiarios. Entonces, ¿cómo resguardamos en esta movilidad también la seguridad de que el beneficio vaya a quien se pretende y además sea permanente? Habrá tiempo para el cual hoy día la norma que establece 5 años para vender una propiedad subsidiada, ¿no es cierto? Eso me gustaría ver cómo se enfrentará ese tema. Muchas gracias, senador, por su intermedio. Presidente, para poder responder, claro, usted tocó, son 2 temas que son bien esenciales y que bueno, o sea, y son justamente estos espacios que nosotros también vemos, esta riqueza, ¿no?, que acá en el Parlamento de poder discutirlo. Al menos darles nuestras opiniones, lo que hemos ido observando como Ministerio, insistimos, hace ya varios años en esto. Lo primero es que cuando uno ve estos temas de integración, es cierto que muchas veces queda en la gráfica, ¿no?, que uno dice familias probablemente de ingresos muy bajitos viviendo literalmente en la mitad de un barrio del estándar más alto de la ciudad, ¿cierto? Por supuesto que eso es integración. Pero lo que nosotros observamos es que junto con eso, donde más integración se debiese generar, en lo que uno le llama, por ejemplo, dado que estamos acá en Santiago, pero todas nuestras ciudades de provincia también tienen las mismas lógicas, las zonas pericentrales. En las zonas pericentrales es donde más nosotros visibilizamos que hay que dar este énfasis, y donde las familias también de ingresos diversos no necesariamente implica las puntas de la sociedad, sino que también familias de ingresos diversos dentro de estos famosos 10 deciles. Ahí también hemos ido observando a lo largo de muchos años que se generan dificultades donde acuérdense la espacialidad, y por eso le agradezco mucho este punto, senador, porque es muy de fondo de cómo hemos ido construyendo nuestra sociedad. Los prejuicios también de alguna manera y las segregaciones espaciales también la tenemos a nivel de cada uno de los que uno le llamaría los quintiles incluso. Entonces, por eso que es bien interesante ese punto, cómo generamos estas integraciones en lugares bien ubicados, donde por supuesto algunas sí, pero si lo pongo a nivel global, que les ponen las láminas que vienen más adelante, que hoy día el déficit del país esa es la otra parte que les quería poner a la mesa, son 393.000 familias que requieren apoyo del Estado. Por poner un número, con 80 familias viviendo en Las Condes, o sea, es muy importante y lo vamos a hacer, pero la verdad que la masificación es en otros lugares además. Sí, subsecretario, en esa línea yo creo que esto es ya más o menos un consenso urbanístico el avanzar hacia políticas de integración en vivienda, y me alegro porque la verdad es que hace no tantos años se seguía amplificando la ciudad hacia las periferias, y yo creo que eso ha ido decayendo también por la misma experiencia, ¿no? Y por los costos no integrados a esos proyectos, que eran los costos finalmente de las personas de trasladarse, o los costos de no tener servicios, que son costos sociales quizás invisibles en las evaluaciones pasadas. Ahora, hay otro aspecto que quizás hoy parece no adelantarse o anticiparse tanto, pero a la luz de los proyectos anunciados de expansión de metro se abrió un debate interesante, un debate sobre cómo la plusvalía o cómo iban aumentando de valor los terrenos producto de la inversión fiscal, muchas veces generaba esta paradoja, que al Estado le salía más caro poder construir en esos lugares una vivienda social porque el precio del suelo subía. Y eso ha generado por supuesto, genera una paradoja en lo público. El Estado anuncia un proyecto de inversión y luego
le es más difícil construir una vivienda social en ese lugar porque el precio sube, en vez de, y uno pensaría, tratar de anticipar eso o que el Estado pudiese coordinar esos anuncios con políticas junto a bienes nacionales. Estoy pensando en voz alta, probablemente es mucho más difícil que esto, pero es lo que la intuición a veces como invita, que es que bienes nacionales junto con el Ministerio de Vivienda se anticipen, porque después siempre vemos que, no sé, pues yo veo en tomas de terreno por vivienda y que se arma un campamento provisorio y luego es súper complicado conseguir los recursos para comprar el terreno. ¿Por qué? Pero es un terreno que quizás antes que se hubiese anunciado, por ejemplo, estoy pensando en el eje Santa Rosa. El eje Santa Rosa en el Parque Paradero 14 tienen ahí y probablemente salga una solución ahí, porque el dueño del terreno está dispuesto a vender. Hay una toma ahí y hay un campamento provisorio. Son allegados. ¿Qué es lo que pasa? Antes de que el eje se hubiera hecho vías exclusivas y se hubiese ordenado un poco el eje urbano ahí, los terrenos probablemente eran mucho más baratos. Y quizás antes de haber entrado en una zona de expansión de transporte o de modernización, hacer un análisis de los predios y hacer una inversión pública en terrenos para futuras viviendas quizás sea mucho más barato para las arcas fiscales, lo que estaba comentando al principio, para cuidar las arcas fiscales. ¿Qué de eso hay, si es que algo hay? Y si no, ¿cree que se puede avanzar en esa línea o parecería muy descabellado adelantar compras de predios previo a la instalación de megaproyectos como de transporte u otras cosas? Otro tema que es muy de fondo, de cómo seguimos pensando las integraciones en la construcción de ciudad. Con el ministro tuvimos una reunión hace 2 meses, un mes y medio aproximadamente, con Luis de Granche, con el presidente de Metro, justamente el presidente por este tema, ¿cierto? El fondo, cómo nos ponemos de acuerdo. El diagnóstico es completamente compartido, ¿cierto? Son inversiones del Estado. Y después uno quiere poner vivienda social y no se puede porque la plusvalía y otra cosa que es bien importante, que por eso nosotros le damos tanto énfasis a lo que le llamamos los ejes estructurantes de transporte. Y ocupo ese lenguaje para que no solo pensemos en Santiago y Metro, ¿no? O sea, cualquier eje estructurante en Concepción, donde ustedes quieran. Y cuando hay alta inversión pública, lo que uno más quisiera es que mucha gente viva cerca de eso. Entonces, ¿cómo, un poco para ir conectando estos temas, cómo generamos normas urbanísticas, de incentivos urbanísticos, cosa que podamos densificar de manera equilibrada, obviamente, pero en torno a los ejes de transporte, y ahí el metro pasa a ser algo muy relevante. Entonces, lo que hemos ido conversando fue la primera reunión bien indagatoria de ambos lados, ¿va? Pero tiene todo el sentido del mundo que como ministerio nos anticipemos. Sí lo quiero asociar también con otras de las cosas que probablemente es la línea número 1, son tantas cosas que estamos obviamente tratando de empujar, que tiene que ver con la gestión de suelo desde un ministerio. Tiene todo el sentido del mundo, claro. Usted sabe, aquí de nuevo, yo siento muy respetuoso, no es una cartera que le tengo muchísimo aprecio. Entonces, al ser históricamente pasivos, en el buen sentido de la palabra, de receptores de proyectos y evaluarlos, sí que en los últimos años me refiero a los últimos 8 años aproximadamente, ha sido interesante como desde las 2 últimas administraciones, sí empieza a haber ya una gestión de suelo más proactiva. Y respecto a eso, nosotros vemos con el ministro que tenemos que ponerle mucha fuerza a esto. Usted lo menciona muy bien, Santa Rosa, por ejemplo. No sé, por ejemplo, antes que se construya el eje hacia la zona norte, por ejemplo, hacia Renca, donde también, o sea, es como ministerio nos vamos anticipando justamente a estas oportunidades para asegurar que hayan buenos proyectos urbanos habitacionales. Así que eso afortunadamente lo venimos trabajando y parte de las discusiones probablemente que vengan a futuro asociados a la integración con estas propuestas de ley, también lo queremos asociar que hayan discusión en torno a estos puntos. Sí, subsecretario, y para sumarle en esa misma línea la conversación con los municipios en torno a los planos reguladores, porque precisamente a mí me toca de cerca porque en el distrito acá tanto San Joaquín como Macul están actualizando, o sea, están haciendo sus planos reguladores y actualizándolos, y por lo tanto los ejes que están cercanos a los metros, Santa Rosa, Gran Avenida, Santa Rosa, claro. Tanto línea en particular la línea 5 por el eje Vicuña-Maquena, por Vicuña, claro. Y también pero el eje de los troncales de líneas dedicadas a los buses, a los Transantiago, que es sobre todo Santa Rosa. Y precisamente la discusión tiende a ser acá cercano a la línea del metro.
claro, mayor densificación, y es natural, porque queremos que la mayor gente tenga acceso al transporte, pero sabemos que ni siquiera desde que se apruebe ese plan regulador, desde que ya está diseñado y concebido, ese paño ya está o comprado o siendo comprado por alguna inmobiliaria, y que después, si es que el Estado quisiera decir, pero este paño, hagámoslo vivienda social, ya es prohibitivo el precio, porque el costo alternativo de la persona que es dueño de eso es construir una torre privada de 15 o 20 pisos. Entonces, me encantaría que, además de compartir el diagnóstico, se pudiera quizás hacer un análisis financiero de cuánta plata se podría ahorrar el Estado de haber mayor coordinación. Porque quizás no lo hemos hecho hasta ahora, pero sí podemos calcular cuánta plata hemos perdido, cuánta plata se ha perdido en esa falta de coordinación, y proponerlo como una forma de eficiencia, porque al final de eso se trata. Ni siquiera tiene que ver tanto con la ideología, porque al final el Estado igual va a tener que comprar los terrenos. O sea, el Estado, a través de sus programas, ya tiene mandato de comprar los terrenos. Entonces la pregunta es netamente de eficiencia. ¿Cómo gastamos menos plata por exactamente los mismos terrenos? Sin tener que, o sea, con inversión que es pública y que su plusvalor está dado por la inversión pública, no está ni siquiera dado porque los vecinos hayan hecho algo en particular que haya hecho subir los precios. Entonces ahí hay un costo social, una pérdida social gigantesca que mi impresión es que no hemos sido capaces de resolver porque, claro, está tan entregado al mercado, uno lo podría decir al mercado inmobiliario, que claro, eso hace funcionar una máquina, la industria, efectivamente se hace funcionar, pero ¿cuál es el costo social de esa pérdida? No sé si es que lo tendrán analizado, el costo, me imagino que son muchos millones de pesos. Claro, ahí, perdón, presidente, nosotros vemos dos ejes. Uno que es justamente este esquema, ¿cierto? Que es a través de los actuales propietarios, si es que uno lo pone en ese lenguaje, ¿no? Cómo generar norma, lo que uno llama, ¿cierto?, que el norma de constructibilidad, cosa que esos diferenciales pueden incluir familias de ingresos más bajos. Eso como primer esquema, ¿cierto? Y lo segundo, lo que usted muy bien plantea, es como por eso que estamos teniendo estas reuniones, y también, por ejemplo, que nos ocurre con terrenos como EFE, que también EFE tiene terreno en el país, pero muy bien ubicados. También nos juntamos con Pedro Pablo Razo hace 2 o 3 semanas, y ahí tiene todo el sentido del mundo que busquemos alianzas de modo de terrenos. Usted lo sabe, las estaciones, de nuevo, quiero salir solo, y que está muy bien, de lo que puede ocurrir en nuestra gran capital. Imagino los terrenos que hay en Rancagua, en Curicó, en Talca, ¿cierto? A medida que vamos pasando en Chile, generalmente están súper bien ubicados. Y ahí tiene mucho sentido el que busquemos qué alianzas en conjunto para anticipar y podamos también regenerar los espacios. Pero volviendo al tema de metro, nos interesa mucho como ministerio el tener esas herramientas y poder anticipar, como usted bien lo planteaba, algunas compras de suelo y en otros casos, porque obviamente también me voy al otro extremo, obviamente que el Estado ahora compre todo, se entiende para dónde vamos, ¿no? Que podamos contar con una serie de herramientas, que el Estado compre, anticipe, sobre todo y lo quiero conectar con mi primera lámina que les hablaba, este plan urbano habitacional, donde sea el Estado también que planifique, ¿cierto? Y las conectividades, los accesos, los entornos. Así que la verdad que estamos en pleno trabajo con eso. Sí nos gustaría, antes con el ministro, ojalá que de aquí unos meses más, ya poder contarles cuáles son las herramientas que estamos llevando a cabo. Senador. Sí, solamente una consulta. Me imagino que en este esfuerzo una adecuada coordinación con bienes nacionales aquí debe estar de sobre la marcha, porque nos pasó a muchas localidades en la región más linda de Chile, que resulta que bienes nacionales lo que hizo, empezó a lotear toda la periferia de las localidades. Y hoy día, si es que el Estado quiere construir, lo que el Estado entregó a título prácticamente gratuito, hoy día el Estado lo tiene que comprar a precio de oro, porque como quedamos, la paradoja en Aysén, ya les dije cuál era la región más linda de Chile, la paradoja de Aysén. Yo pensé que ya todos lo daban por asumido, que ya estaba por todos internalizado, que era así. Pero se da la paradoja de una región tan extensa, 110.000 kilómetros cuadrados, las ciudades no tienen, ninguna ciudad, ninguna, tiene terreno para su expansión urbana. Ninguna. Ni Tortel, ni O'Higgins en la zona austral, ni Coyhaique, ni Cochrane, ninguna. Y resulta que muchos terrenos eran, hasta hace poco tiempo atrás, bienes nacionales. Por eso yo creo que aquí también se requiere una muy buena articulación en ese ámbito con el tema público. Como bien se señala acá, cómo a veces cambian el valor de las viviendas por esta misma infraestructura y los precios se dan a las nubes. Y quedan inaccesibles, exacto. Las últimas láminas que vienen más adelante, senador, y yo creo que nos van a ayudar bastante, el que acabamos de lanzar el programa de Zona Norte para las 4 regiones nortinas,
Justamente el tema esencial es la coordinación con bienes nacionales, ni siquiera la coordinación, la asociatividad con bienes nacionales, que estamos viendo con ellos en cada una de las regiones, las comunas, qué terrenos tendrán disponibles para los cuales se pueden transformar en proyectos urbanos habitacionales. Pero usted tiene toda la razón del mundo y pues cómo vamos haciendo este barrio, ya no solo en las 4 regiones del norte, que les voy a explicar por qué en el fondo está asociado el tema del déficit habitacional, pero cómo lo llevamos a los otros lugares. El tema de campamentos es otro de los temas bien centrales del Ministerio, para contarles que en este año estamos trabajando con 102 campamentos en las distintas regiones del país, con mucho énfasis en la región del Biobío, que hay un número importante, también en la conurbación, sobre todo Valparaíso, Viña del Mar, que también es donde más se concentra la cantidad de familias, y en los últimos años también en la ciudad de Antofagasta. La meta es poder cerrar este año 68 campamentos, son cerca de 4.000 familias, y también de manera paralela estamos trabajando en la actualización de un catastro. Solo a contarles muy rápido en realidad que cada tema daba mucho en realidad, pero el tema de campamentos intentamos ordenarlo bastante, donde acá trabajamos en 3 ejes. Uno es la relocalización, ¿cierto? Son familias que principalmente están en zonas de riesgo, hay que sacarlas desde donde están. La erradicación, urbanización, que son familias quienes se quedarían donde mismo, pero como se pueden imaginar hay que sacarlas momentáneamente, y momentáneamente son periodos entre 2 a 3 años. Como por ejemplo está ocurriendo en el campamento Juan Pablo II, aquí en la comuna de Lo Barnechea. Entonces, las radicaciones y los temas de urbanización. Y la urbanización es cuando ya son el proyecto familias, en realidad, o grupos, asentamientos que llevan bastante años, entonces ellos ya han ido solidificando el asentamiento, y el acuerdo es que quedan ahí, entonces es poder llegar con los servicios. Así que por eso que trabajamos en estos 3 ejes. Respecto al tema de erradicación de campamento, hay un tema que ha sido histórico. Se le entrega vivienda justamente a las personas que viven en campamentos, se trasladan, pero inmediatamente esos terrenos son ocupados por otros. Entonces se está creando también un incentivo para que... Y muchos de ellos son familiares, y por lo tanto yo creo que en eso hay que actuar un poquito más rápido, porque en el fondo... Así no vamos a erradicar los campamentos en muchas zonas. Gracias, presidente. Sí, yo sumaría a que lo que denota ese comportamiento, que todos lo podemos ver quienes hemos alguna vez trabajado cercano a campamentos, es que nos muestra que el déficit habitacional es mucho más grande que los campamentos, y que por lo general muchas personas que viven allegadas está el nivel de conflictividad que genera el ser allegado muchas veces, que estar en una situación de campamento es mejor incluso para muchas familias que estar de allegado. Entonces, claro, por un lado no es bueno que uno erradique un campamento y aparezca otro, pero por otro lado desnuda que hay una preferencia de las personas a que la situación es tan precaria e invisibilizada cuando se es allegado, que al final tiene su manifestación en elegir estar en campamento, que nadie se le ocurriría a primera vista, pero que es la realidad que refleja ese repoblamiento en los terrenos erradicados. Lo que observamos es que también requiere un cambio de foco, porque el cambio de foco desde el Ministerio lo hemos tenido esencialmente en darle solución a familias en campamento. Y ahí pasa justamente lo que plantea usted, senador, porque como esa familia de campamento, pongo un caso muy genérico, de 100 familias salen 50, estoy siendo muy genérico, a una muy buena solución habitacional, y como no se hace nada con ese territorio, se repobla rápidamente con las otras 50, ¿cierto? Entonces, lo que nos empieza a ocurrir es que permanentemente se mantiene un campamento a pesar de que fue regenerando muchas veces las familias. Entonces, parte de esto, insisto sin entrar como son tantos temas, tantos detalles, pero tiene que ver con nosotros lo que estamos haciendo es un plan de regeneración del polígono, que se llama. O sea, no sacamos a las familias mientras no tengamos un plan concreto de qué vamos a hacer con ese terreno, porque si no pasa exactamente lo que dice usted, senador. Ese es un punto que la verdad que lo hemos ido aprendiendo con los años. Y lo segundo, lo que usted también, presidente, planteaba es el tema del campamento es una visibilización de una problemática del hábitat que es enorme y que es invisible. Entonces, cuando muchas veces a uno le preguntan, bueno, y en este periodo presidencial, ¿se van a terminar los campamentos? Es muy responsable decir que se van a acabar, porque no estamos visibilizando todo el problema. Y lo que sí, obviamente, es
cómo vamos mejorando, pero estoy completamente de acuerdo que imagínense la dificultad y que está asociado con uno de los puntos que hablamos recién. La dificultad en algunos barrios consolidados, con viviendas, con servicios que uno le llamaría, ¿no? Y que para muchas familias es incluso por calidad de vida mejor estar en un campamento que seguir de allegado. Sí. Entonces, por eso que son globos que están completamente conectados. Oiga, subsecretario, quisiera hacer una consulta porque al menos acá la información disponible en la Biblioteca del Congreso en torno a la ejecución presupuestaria en materia de campamento al mes de julio manifiesta un 29% de ejecución. Y quería consultarle cuál es o sea, ¿por qué hay una subejecución? ¿Es porque los planes se ejecutan más bien en el segundo semestre? O sea, porque en general cuando venimos acá a las comisiones mixtas de presupuesto se nos presenta por partida, de alguna manera, cuánto hay presupuestado, cuánto hay ejecutado, qué porcentaje es eso del presupuesto total y en comparación al año anterior, como para ir, es un parámetro súper simplificador, no refleja la complejidad de una gestión en una cartera, pero, claro. Pero igual acá he echado menos un poco eso, por eso me metí a la biblioteca y reviso que hay cerca de un 29% de aprobación, si es que eso va a afectar las metas que habían, porque al menos la meta que yo tengo en materia de campamento del año pasado era que 4.000 familias de 70 a 75 iban a cerrar como campamento y usted me dice, claro, 68, súper cerca de la meta. Exacto. Pero había una meta, entonces de repente es importante saber contra qué nos estamos midiendo y cómo va la ejecución presupuestaria, que al menos acá es algo que echaba de menos. Claro, aquí de hecho la meta para este año, esa es justamente la meta, por eso lo pusimos acá, que son estos 68 campamentos. Lo que observamos también, y siempre con el ánimo obviamente de cuidar y respetar mucho al mismo, pero nos encontramos con un equipo de campamento, o vuelvo un poquito más atrás, dentro de la orgánica del Ministerio no estaba con el énfasis que correspondía esta temática como primer esquema. Lo encontramos bastante desarticulado, entonces tuvimos que armar nuevas jefaturas, armar nuevos equipos, y lo que nosotros observamos es que con mucha dificultad, pero sí vamos a llegar a esta meta. Eso es lo que nosotros observamos. Y por lo mismo que condice un poco lo que usted recién plantea, que para el avance del año vamos bastante más atrás y sí en el segundo semestre está considerado aquí para separar algunas cosas. Gran parte del presupuesto de campamento está asociado con transferencias a los municipios para los proyectos urbanos, para los proyectos de habilitación. Entonces, por eso que esto hay que ponerlo en varios formatos. Entonces, el tema del recurso en sí, incluso me gusta ser muy transparente y poner todas las variables a la mesa. Yo no veo gran dificultad que lo pongamos porque los acuerdos con los municipios, ¿cierto?, de alguna manera se van cumpliendo, pero lo que sí queremos, y es donde tenemos que darle toda la fuerza, es que cada uno de estos campamentos tenga un plan de salida que corresponde y que no solo nos ahogue, como quien dice, la meta numérica del gasto, a diferencia de los otros programas. Y uno de los temas esenciales, que como recién le comentaba, era que nos tomó cerca de 2 meses en poder constituir o reconstituir de alguna manera, o tomar la posta y darle el fortalecimiento al eje de campamento dentro del Ministerio. ¿Quería agregar algo? Pero... También agregaría que van quedando los campamentos que son cada vez más difíciles de resolver. O sea, cuando se inició hace bastante tiempo atrás, como la priorización por qué campamentos trabajar, los que han sido, no quiero decir fáciles, pero entre comillas un poco más rápidos de solucionar, son los que se han ido resolviendo y cada vez van quedando los más antiguos, los más difíciles, familias que de hecho, aunque ustedes no lo crean, casi que se niegan un poco a dejar, o sea, llevan tantos ciclos o generaciones incluso que les cuesta dejar su forma de vida y cada vez se va complejizando un poco más, sin hablar del tema del norte también. Hay bastante de eso después de escuchar ahí a los equipos, pero probablemente lo que dice el subsecretario ha sido lo más importante, o sea, el reenganchar formando un equipo ahí que reenfoque, el catastro que se está quedando como desactualizado y hay que hacer uno nuevo también, impide tomar como acción más rápida. Y justamente, y en eso, como bien lo hemos observado en los últimos, probablemente el más masivo, los últimos 2 años, 2 años y medio, ¿no? que aumentó bastante, sobre todo en la zona norte, muy fuerte. Estoy también en Tarapacá ahora el viernes recién y visitando varios de los lugares también y reuniendo con varios de los dirigentes, algunos de campamentos. Ahí lo que estamos haciendo es reactualizar
como bien lo plantea Aureliano, esta cifra, esto también es interesante. El catastro del MIMBU del año 2011 habla de 27.000 familias, de las cuales, obviamente que no un gran porcentaje, más o menos la mitad ya ha sido atendida. Y nuestra estimación es que hoy día estamos sobre los 40, probablemente en torno a las 45.000 familias. Entonces, desde los temas habitacionales, de los cuales en general a nivel nacional tienden a tener buenos desempeños en la última década, en esta temática en particular, la verdad que ha avanzado así. Por eso que le quisimos dar de nuevo el peso específico que le corresponde a esta temática. Respecto a los temas térmicos, aquí de nuevo, ya entrando, que creo que nos quedan 2 o 3 temas solo para cerrar. Ustedes lo conocerán, ¿cierto? Que se definen esta zona, ¿cierto? Como es Chillán, las conurbaciones Chillán Viejo, lo que es Temuco para las casas, lo que es Coyhaique, y viene una serie también de conurbaciones que también se van a incluir, y donde se ha estudiado, y esto en conjunto con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, que uno de los elementos más efectivos en la reducción del material particulado en suspensión, sobre todo en las ciudades de altos niveles de polución, tiene justamente con el sellar de manera térmica la vivienda, porque tiende a ocurrir, ¿cierto?, sobre todo en la zona centro-sur y sobre todo en el sur del país, que como se calefacciona con leña húmeda, genera una serie de dificultades muy grandes. Entonces, aquí este otro instrumento importante, de nuevo poner a la mesa que si bien se ha avanzado bastante, este es un programa que se le pone bastante énfasis a partir del año 2015, con metas a 10 años, y lo que sí observamos es que estamos bastante lejos de la meta de ese decenio. Y obvio, ¿cuál es la dificultad que observamos como Ministerio de Vivienda? Que los recursos de este programa para mejoras térmicas está exactamente dentro de la misma bolsa de recursos que son cualquier otra mejora, ampliación de vivienda, mejoras de entorno. Entonces, obviamente que para el Ministerio es bastante complejo ver dónde van los recursos, porque si ponemos todos los recursos para esta meta, después nos quedamos sin ampliar viviendas en sectores donde también se requiere con mucha urgencia, o sin sellados de techo, por ejemplo, sellados de muro en otros lugares, que va más allá de los temas térmicos. Así que uno de los temas que visibilizamos, que esto para que realmente tenga el efecto y seguimiento que corresponda, es que en conjunto con los otros 2 ministerios, idealmente se pueda contar con recursos independientes, lo que ocurrió de alguna manera en el Ministerio años atrás, cuando eran recursos del Ministerio de Energía que se traspasaban al Ministerio de Vivienda, y con una glosa específica. Después, como quedó dentro de lo que nosotros llamamos el programa el 3PF, la verdad que cuesta mucho priorizar respecto a otras priorizaciones que también tiene el Ministerio. Entonces, ahí también lo ponemos a la mesa. Aquí muy rápido, que probablemente también lo habrán visibilizado, ¿cierto? Se entregaron las cifras del censo 2017 hace algunos meses, y las cifras asociadas al déficit habitacional las entregamos hace cerca de 4 semanas. Aquí está todo el detalle, el desglose región por región. Son 3 temáticas: cuando hay allegamiento, cuando hay hacinamiento y cuando la vivienda está precarizada. Y dentro de eso están los campamentos, pero hay muchas otras viviendas precarizadas también que en el fondo requieren ser reposicionadas, a pesar que no están dentro de un campamento. Se ven que son cerca de 393, un poco más de 393.000 familias que tenemos como déficit del país, ¿cierto? La primera noticia fue muy positiva cuando uno lo compara con el censo del año 2012. En 15 años esto baja casi en un 25%, lo cual es un avance bien importante. Acuérdense que esto también requiere considerar la reposición habitacional para poder bajar un déficit, pero cuando uno lo ve en detalle, sobre todo nos ocurre que en las 4 regiones del norte, la región de Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Arica, Parinacota, no solo baja en un porcentaje pequeño, sino que sube el déficit por una serie de variables, ¿cierto? Probablemente, y ahí vemos que una serie de cosas. Los temas de escasez de suelo, que es una. En algunos casos también hemos visibilizado que los flujos migratorios de los últimos años, pero esencialmente la dificultad que hemos tenido como ministerio de poder generar una batería de soluciones habitacionales en estas 4 regiones, en especial respecto al tema de suelo. ¿Y qué es lo que hicimos? Y aquí ya vamos cerrando la presentación, justamente un poco lo que plantea el senador Sandoval hace un rato, un acuerdo con bienes nacionales, junto con una mejora de aumento de subsidios, que tiene que ver, imagínense, estamos viendo 59 terrenos aquí, como se puede ver en las 4 regiones, de traspasos desde bienes nacionales hacia el Ministerio de Vivienda, no solo en las grandes urbes,
esto también es interesante, cuando uno le hace un doble, un triple clic, empezamos a observar de que incluso ciudades o localidades de dimensiones intermedias también tienen una dificultad, y también en algunos casos, sobre todo en la región de Arica y Parinacota, que un porcentaje importante del déficit es incluso rural. Estamos hablando de comunas como General Lagos, como la comuna de Putre, de modo que aquí lo que se plantea, y lo estamos lanzando con el ministro en las 2 últimas semanas, una batería de mejoras para toda la zona norte. Como sale ahí, más de 40.000 subsidios con mejoras en cada una de las líneas, en los subsidios rurales, pero esencialmente los subsidios para segmentos medios, también como subsidios para los grupos más vulnerables. Así que, basados en los datos que nos entregó el censo, también de manera relativamente rápida, en 10 semanas, logramos armar un plan que busque revertir para los próximos años el crecimiento del déficit en estas 4 regiones del país. Así que, con eso, para terminar la presentación y agradecerle en esta primera parte. Senador. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, señor subsecretario, volver un poquito atrás respecto a lo que es la realidad del presupuesto actual y respecto del futuro presupuesto. La verdad es que estamos viendo que en UEF estamos hablando prácticamente del mismo presupuesto que el actual presupuesto respecto al año 2019. Yo valoro también que nos esté entregando esa información, porque esto es un proceso que todavía, me imagino, no está terminado. ¿Ah? Por lo tanto, creo que es importante, presidente, analizar lo que va a ocurrir, porque, por ejemplo, me preocupa mucho si no tenemos un programa de habitabilidad rural, y en estos momentos estoy viendo que se va a aumentar en un porcentaje la cantidad de familias que van a poder estar en el programa, pero en recursos baja. Es decir, estamos hablando de 3.409.000 UF y va a bajar a 3.029.000 UF. Y eso creo que es una pésima señal, porque en el fondo lo que se está haciendo es incentivar lo que son los subsidios en la zona urbana. Entonces, yo sé que no me lo puede contestar usted, este es un tema bastante más complejo que tiene que verlo con la IPRESI. Valorar primero que nada que nos está transparentando estas cifras, pero creo que si se sigue con esta manera de dejar todo lo que es el subsidio rural bastante más atrás, estamos hablando en el fondo de un porcentaje bastante ínfimo. Si estamos hablando de 185.000 subsidios, se le está entregando 3.000 en el fondo a la zona rural del país, y eso dividido por regiones y por comunas, la verdad que estamos en una cifra ínfima. Yo no le pido una respuesta ahora, pero me imagino que este es un tema muy importante que debiéramos reestudiarlo, porque si no, se está incentivando nuevamente a emigrar de las zonas rurales a las zonas urbanas. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senador. Sí, presidente, sí, le agradezco el punto, porque claramente, como usted lo menciona, es un porcentaje bajo de la cantidad de soluciones. Sí hay un tema que puedo contar ahora y poder transmitirle. Si usted se da cuenta, baja el monto total, pero cuando sale el cuadro que está justo en medio, que dice UF por subsidio, que sería como el valor medio, ¿cierto? Si se da cuenta, baja desde el año 2018 de 1.300, si usted después lo ve en el cuadro del 2019, baja a 1.000, ¿cierto? Y eso para ponerlo en la mesa. Este programa se hizo relativamente más masivo recién el año pasado y con aplicación este año, y era la estimación que había del año pasado para este año, y el monto medio fue en torno a 1.000, no fue 1.300. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue como sincerar los proyectos rurales a la fecha, pero de todas maneras si se da cuenta es la mitad de la respuesta, porque la otra mitad es la que usted plantea, que así todo estamos hablando de solo 3.000 soluciones eventuales para el próximo año. Presidente. Senador. Sin duda, pero por último, mantener el presupuesto, pero no bajarlo, porque están bajándolo de 3.400.000 a 3.029.000. Por lo tanto, si van a ser de 1.000 UF, aumentar la cantidad de subsidios en la parte rural, y yo creo que eso debiera ser incrementado adicionalmente también. Eso no es, presidente. Gracias, senador. Quisiera... Lo que plantea el senador es que al menos el monto total en UEFs, que también lo mantengamos.
No sé, me parece. Muchas gracias. Sí, bueno, quisiera agradecerle tanto al señor Guillermo Rolando, subsecretario, y también al señor Aureliano Cano y a la señorita Pamela González. También del equipo, me imagino, También, así es. por haber hecho esta presentación, que por supuesto va a quedar registro, que también el PDF me imagino que quedará. Sí, quedará en los miembros, pero ¿quedará en algún vínculo en la página? Sí, va a quedar en la página web para que las personas que quieran consultar. Lo que sí agradecería si nos pudiera enviar una lista de los gastos, como le mencionaba, con el porcentaje de la partida, con los estados y comparado con el año pasado, que es lo que se hace regularmente en estas presentaciones para saber cuál es el estado de avance de la ejecución presupuestaria de las partidas del Ministerio. ¿Ya? Se lo agradeceríamos. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.